Y ahora pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa. Es lo mejor para el Partido Popular y para mí, y creo que también para España. Ya lo han visto. Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. Así, de esa manera, emocionado también, ha puesto Rajoy punto final a 40 años de vida política. Rajoy ha dicho adiós al frente del Partido Popular y ha dejado el futuro del partido en manos del Congreso Extraordinario, que probablemente tendrá lugar en julio y que va a elegir a su sucesor entre los nombres que están sonando más para el relevo. Sin duda el más redundante es el de Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Galicia, pero también los de tres mujeres. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, la ex vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, también es la más cuestionada, la más contestada sin duda de todos los posibles dentro del partido. Y Ana Pastor, la presidenta del Congreso de los Diputados. Rajoy, mientras tanto, va a pilotar esa transición hasta la celebración del Congreso, que elegirá al nuevo presidente y a la nueva dirección popular, mediante una votación de los afiliados primero y después de los compromisarios que asistan a ese cónclave. La emoción ha embargado a Rajoy, como han visto en su despedida, en medio de una prolongadísima ovación de los miembros del Comité Ejecutivo, cuando ha anunciado esa dimisión por el bien de España, del partido y de él mismo. Ha dicho también que va a estar siempre a la orden de quien sea elegido, con la lealtad que su conciencia y los 40 años de militancia le exigen. Unas palabras de Rajoy que se han interpretado inmediatamente como un clarísimo mensaje dirigido a José María Aznar. Él se compromete a ser leal con su sucesor, todo lo contrario de lo que Aznar ha sido con él. Y esta misma tarde, en una comparecencia pública, casualmente o no, reaparecía José María Aznar para postularse al frente del centro derecha en España, para reconstruir el centro derecha y confirmar esa interpretación. Ha dicho que él no se siente representado por nadie del PP y que no tiene compromiso partidario alguno. Véanle. No tengo ningún compromiso partidario, ni me considero militante de nada, ni me siento representado por nadie. Reconozco, de cortesía, de aprecio, de reconocimiento hacia quien le sucedió al frente del partido y que él mismo designó, recuerden, en el día de su despedida. Ni una sola mención a un Rajoy que ha dejado el PP después de ganar las últimas 3 elecciones generales disputadas, más las municipales y europeas. Victorias en las urnas que en ese discurso ha puesto en valor. En contraste, ha dicho, con las derrotas de Pedro Sánchez, un dirigente político incapaz de ganar, ha dicho, la confianza de los españoles y que se ha valido de las peores compañías para conseguir lo que los ciudadanos se resisten a darle. Críticas aceradas que también ha dirigido, por cierto, a Albert Rivera, a quien ha responsabilizado en gran medida de lo ocurrido por su ambición atropellada, ha señalado, y por no dar la batalla al independentismo en Cataluña, tras ganar las elecciones Ciudadanos allí, sino para generar toda la inestabilidad posible al Partido Popular aquí en Madrid. En su discurso de despedida no ha desaprovechado tampoco la ocasión para reivindicar estos 7 últimos años de gobierno que ha presidido y durante los que tuvo que hacer frente a desafíos como la peor crisis económica y financiera sufrida por nuestro país desde la reinstauración de la democracia, la sucesión ordenada de la corona, los casos de corrupción de su partido o el más grave envite contra la unidad de España que aún seguimos afrontando. Y después ha reiterado sus palabras de despedida del Congreso al concluir la votación de la moción de censura. Ha sido un honor ser presidente del gobierno y dejar una España mejor que la que encontré. En fin, han sido muchísimas, variadas también las reacciones a su adiós, al adiós de Rajoy. Y como suele ser habitual en España, ese dicho tan certero como irónico que dice que en este país se entierra a la gente como en ninguna otra parte del mundo, se ha hecho una vez más realidad. O sea, se ha hecho bueno de nuevo. Y si no, por ejemplo, miren lo que le ha dedicado Pablo Iglesias. Se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto. Como epitafio político, no hay duda de que este de Pablo Iglesias se lleva el sobresaliente. Hablaremos, analizaremos, comentaremos el adiós de Rajoy y sus posibles sucesores. Pero también comentaremos esas palabras de Aznar, reivindicándose para liderar el centro derecha en España. O también, hombre, los nombres de aquellas personas que van a formar parte del primer gobierno de Pedro Sánchez y que después les recordaremos y ofreceremos. Pero antes vamos con el barómetro. Laura Gómez, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Pues hoy todo el mundo busca un posible sustituto o sustituta a Mariano Rajoy. Hay un nombre que suena con mucha fuerza, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia.
Él no ha confirmado todavía nada, pero si este no fuera, hay otras dos mujeres que suenan con mucha más fuerza. Lo has contado en tu editorial. Soraya Sáez de Santamaría y María Dolores de Cospedal. ¿Quién creen ustedes que sería mejor sucesora de Mariano Rajoy? Pues marquen el 905-855-001 si creen que Soraya Sáez de Santamaría sería la mejor sustituta de Mariano Rajoy. Si piensan, por el contrario, que María Dolores de Cospedal sería la idónea, marquen el 905-855-002. Estamos activos también en redes sociales. En Twitter recuerden que somos @elcascabel13. Y para seguir comentando el análisis del programa de hoy, utilicen el hashtag #elcascabel05J. Bueno, pues esa es la pregunta del barómetro. Si se descartara el señor Núñez Feijóo la posibilidad de que dos mujeres pudieran relevar a Rajoy, y les pedimos a ustedes su opinión al respecto, Cospedal o Soraya Sáez de Santamaría. Bueno, hoy contaremos, por cierto, Susana Ollero, buenas noches, con la presencia del vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado. Ha estado, lógicamente, durante el tiempo en el que ha intervenido Rajoy en ese comité ejecutivo del partido, y luego, por cierto, han compartido un almuerzo de todos los asistentes hasta prolongada la tarde. A ver si nos cuenta cosas al respecto. Pues sí, buenas noches, Antonio. Nos visita hoy en plató en directo ese vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, en un día clave para el partido, en el que Rajoy ha anunciado que abandona su puesto como presidente de la formación, y ya todos tenemos esa mirada puesta en el siguiente congreso del PP, que previsiblemente se va a celebrar a finales de julio. Allí saldrá el nombre del sustituto de Rajoy. Todas las quinielas, como ya hemos dicho, apuntan a Feijóo, Soraya o Cospedal, y nosotros se lo vamos a preguntar a Pablo Casado. ¿Cuál es su favorito? ¿Por quién apuesta? La respuesta en solo unos minutos, no se lo pierdan. Más cosas que esta noche les ofreceremos. Vean ustedes este avance. Tenían un acuerdo. El apoyo del PNV a los presupuestos garantizaba a Rajoy un año de estabilidad. Y a los vascos, millonarias inversiones. Creemos que respondemos a lo que mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca y al mejor ejercicio de la responsabilidad votando sí. ¿Qué partidas van a perder los vascos al retirar su apoyo a Rajoy? ¿Se quedará sin completar el AVE? ¿No habrá inyección económica para subvencionar vehículos eléctricos? En unos minutos, Carlos Cuesta nos explica lo que pierden los vascos. Conmoción en Vilanova y la Geltrú por la aparición del cuerpo de una niña de 13 años. El presunto homicida de Laia participa en la reconstrucción del crimen. ¿Qué ocurrió en el piso? ¿Cómo se produjo la muerte de la niña? ¿Tiene otros antecedentes el principal sospechoso? A continuación, Cruz Morcillo nos cuenta la última hora del crimen de Laia. 10:31. Hoy me acompañan Paco Rosell. Buenas noches, Paco. Muy buenas noches, Antonio. Fátima Iglesias, buenas noches. Muy buenas noches. Carmelo Encinas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Fernando Jauregui, buenas noches. Muy buenas noches. Enseguida os pido un titular, comentario de lo que el día nos deja, que tiene como protagonista, sin duda alguna, a Mariano Rajoy, también al señor Aznar y, por supuesto, al gobierno de Sánchez, que todavía no tomó posesión, pero que se va conociendo poco a poco, y mañana tendremos ya su conformación total y absoluta, ¿no?, de todos los ministros. Pero antes tenemos que hacer esta breve pausa. No se vayan, por favor. Tenían un acuerdo. El apoyo del PNV a los presupuestos garantizaba a Rajoy un año de estabilidad. Y a los vascos, millonarias inversiones. Creemos que respondemos a lo que mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca y al mejor ejercicio de la responsabilidad votando sí. ¿Qué partidas van a perder los vascos al retirar su apoyo a Rajoy? ¿Se quedará sin completar el AVE? ¿No habrá inyección económica para subvencionar vehículos eléctricos? En unos minutos, Carlos Cuesta nos explica lo que pierden los vascos. Mariano Rajoy ha demostrado una vez más que es un caballero como persona y también que es un gobernante que creo que todos los españoles le debemos muchísimo. Y al Partido Popular que empiece un proceso de regeneración que haga que en este país pues haya una derecha moderna y honrada y que bueno, que al final no esté mermada precisamente su capacidad política por todos los casos de corrupción de su partido. Creo que ahora se dan unas circunstancias favorables para que el Partido Popular emprenda ese camino de reinicio. Es un partido muy importante para España, para la Comunidad Valenciana, y yo desde luego creo que en ese sentido
bueno, pues es un partido que tiene que tener su peso, lo va a tener siempre. Estamos haciendo, insisto, es dándole las gracias al presidente por su grandeza humana y política. Es bastante obvio que el problema no es solo Mariano Rajoy. La corrupción, el autoritarismo y los recortes públicos han sido obra del Partido Popular, cuyo máximo representante es Mariano Rajoy. ¿Cree usted que tendría que tomar las riendas del PP? El que elijan los militantes. ¿Y en su opinión? Vamos a ver quién se presenta. Me alegro de que haya perdido el pulso moral que le echó a la sociedad española, que la sociedad española no se resignara, que demostrara que sí se puede, que sí podíamos liberarnos de la vergüenza de la corrupción y de la Gürtel, y creo además que ha sido elegante la despedida y por tanto en lo personal le deseamos todo lo mejor. Lo que creemos es que el señor Rajoy ha actuado con manifiesta irresponsabilidad, no asumiendo su responsabilidad, valga la redundancia, no dimitiendo, no convocando elecciones en el momento en que se conoce la sentencia, no dimitiendo luego cuando pudo hacerlo durante la moción de censura para evitar esta salida en falso de la situación. Normalmente cuando se transcurre el tiempo tendemos a olvidar a las personas, se empequeñece su memoria y su recuerdo. Tengo la convicción íntima de que a medida que pase el tiempo con Rajoy va a pasar lo contrario. Se va a engrandecer su persona, su legado político y su figura. Opiniones sobre la salida, la dimisión de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular y el anuncio de que el mes de julio, habrá un congreso extraordinario que designará a su sucesor o sucesora. Hoy se ha despedido en una intervención ante el Comité Ejecutivo del Partido Popular, el que ha reivindicado los logros de sus 7 años de gobierno. Especialmente ha insistido en que él ha dejado una España mejor de la que encontró cuando llegó y ha tenido que hacer frente a una crisis política terrible, crisis económica y financiera terrible como la que se vivió en España. Ha tenido que hacer frente, y seguimos haciendo frente, eso sigue ahí descarnado, al mayor desafío contra la unidad territorial de España que están protagonizando los desleales separatistas catalanes, a los casos de corrupción de su propio partido, y ha dicho adiós muy emocionado José Luis Pérez, muy emocionado, eso sí, diciendo que se va a poner en primer tiempo de salud, o sea, a la orden de quien le suceda, y él sí va a ser leal al sucesor, al que elige el partido. Bueno, vamos a repasar esa intervención de Rajoy ante la directiva de su partido en 7 momentos, los 7 momentos fundamentales de ese discurso de Mariano Rajoy. El primero de esos momentos, los porqués. El por qué ha decidido dar ese paso a un lado, dar ese paso atrás. Él tiene claro, ha dicho a la directiva de su partido, que esa decisión es lo mejor para el Partido Popular, es lo mejor para él y es lo mejor, dice también, para el país. Durante 37 años he servido al partido en toda clase de cargos. He sido militante de base, presidente local y he llegado a ser vuestro presidente nacional. Ninguno de esos cargos los he solicitado. Y ahora pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa. Es lo mejor para el Partido Popular y para mí. Y creo que también para España. Bueno, ha tenido la elegancia de no mencionar ningún nombre propio, pero sí que ha dirigido mensajes claros, como por ejemplo este al nuevo presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, insisto, sin mencionarle. Pero ha dicho, es el primer presidente del gobierno que no ha ganado las elecciones. Y ese, sostiene Rajoy, va a ser un estigma que acompañe a Pedro Sánchez el tiempo que dure esta legislatura. Por primera vez en nuestra historia, gobierna España quien ha perdido las elecciones, y este estigma acompañará a este gobierno desde el primer minuto de su existencia y hasta el final. El Partido Socialista Obrero Español ha dilapidado toda su herencia para embarcarse en un proyecto de futuro muy incierto y con pésimos compañeros de viaje, los independentistas de Cataluña y Bildu. Rajoy desarrollaba un poquito más ese argumento y pasaba del estigma del primer presidente que no ha ganado las elecciones a la debilidad del gobierno. Debilidad del gobierno, argumentaba además Rajoy, en un momento en el que todavía ese ejecutivo tiene que hacer frente al desafío independentista catalán. Resulta inquietante la fragilidad política del nuevo gobierno cuando la situación de Cataluña, y sobre todo en las calles de Cataluña, dista mucho de estar calmada. El Partido Popular planteó siempre,
una mayoría estable y para la estabilidad del país. Los independentistas tienen derecho a existir y a gobernar si ganan las elecciones, pero no a incumplir la ley ni a pasar por encima de la voluntad de la gente. Y ya que estaba en Cataluña, eso le ha servido a Rajoy para acordarse de quién, de Albert Rivera, acusado, también sin mencionarle, al presidente de Ciudadanos de no hacer absolutamente nada en Cataluña, dice, a pesar de haber ganado allí las elecciones. Dice, eso no sirvió para nada, salvo para que desde Ciudadanos arremetieran con mayor dureza contra el Partido Popular. Me estoy refiriendo a Ciudadanos, cuya victoria electoral en Cataluña no sirvió para dar la batalla al independentismo allí, sino para generar toda la inestabilidad posible al PP aquí, en Madrid. Hoy hemos comenzado el repaso de ese discurso ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular de Mariano Rajoy, explicando sus porqués, por qué ha decidido dar ese paso atrás y abandonar la dirección del Partido Popular. Ahora vamos a escuchar el cómo se plantea hacerlo, es decir, con un congreso extraordinario que él solo va a pilotar hasta el momento exacto en el que tenga lugar ese cónclave interno, en el que elegirán a un sucesor que él ya ha dicho no piensa designar, obviamente. Propongo la pronta celebración de una Junta Directiva Nacional para convocar un congreso extraordinario que abra una nueva etapa en nuestro partido. Cumpliré mi mandato de presidente del Partido Popular hasta el día en que elijáis a la persona que me vaya a sustituir. No plantearé ningún cambio ni en el partido, ni en los grupos parlamentarios, ni en ningún otro lugar, porque creo que eso le corresponde a quien me suceda en la presidencia si quiere. Hasta el día, decía Rajoy, en que elijáis a un nuevo presidente del partido. Claro, la siguiente pregunta es, ¿cuándo será ese día? Hombre, todavía no podemos decirlo exactamente, pero sí que podemos ir acotando ya el tiempo porque parece claro, lo vemos en ese titular de La Vanguardia, por ejemplo, que ese congreso extraordinario que ha anunciado el todavía presidente de la formación, Mariano Rajoy, se va a celebrar en julio. Las fechas, siguiendo los estatutos del partido, son ajustadas, así que será con mucho calor, porque será casi seguro a finales del mes de julio. Y vamos a ver ahora, una vez que hemos escuchado sus argumentos, vamos a tratar de percibir los sentimientos con los que ha pronunciado ese discurso Mariano Rajoy ante el Comité Ejecutivo, ante la dirección de su partido. Especialmente ese momento en el que ha llegado claramente a emocionarse y con lágrimas en los ojos ha pedido a sus compañeros que interrumpieran la sonora ovación que le estaban regalando. Que he tenido por parte de todos vosotros hasta el último día. Ha sido increíble. Bueno, ya estoy, Ha sido un momento embarazoso porque estaba muy emocionado el expresidente del gobierno y dirigiéndose a la mesa de la directiva de su partido le decía que alguien pare esto. Y luego incluía una interjección muy propia, por cierto, en el lenguaje coloquial de Mariano Rajoy. Bueno, hemos escuchado ya cómo, sin mencionarles, en su breve discurso se refería, por supuesto, a Pedro Sánchez, se refería también, sin mencionar su nombre propio, a Albert Rivera, y de la misma manera ha tenido un mensaje para quien fue su antecesor en el partido, para José María Aznar. ¿Qué mensaje? Ese de, a partir de ese momento, a partir del momento en el que ya no sea el presidente, me pondré a la orden de la nueva directiva del Partido Popular. Esto es mi vida. No voy a dejar el carné que me ha acompañado siempre. Y allí donde me encuentre, pues seguiré con vosotros en la senda que el partido transite y desde el primer momento a la orden de quien elijáis. Y a la orden es a la orden. Y con la lealtad que mi conciencia y mis 40 años aquí me exigen. Muchas gracias. ¿En quién estaría pensando Paco Rosell?
¿En quién estaba pensando Rajoy cuando decía eso? Bueno, yo creo que ha dado mensajes muy claros que tienen nombres muy concretos, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante de lo que ha ocurrido hoy... Pensando en Aznar, ¿no? Naturalmente, claro, es bastante obvio, ¿no? Y luego la respuesta que le ha dado Aznar posteriormente, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante del acto de hoy es que finalmente Rajoy ha sabido echarse a un lado, lo cual es importante. Yo siempre he defendido, y desde El Mundo así lo hemos defendido, que tenía que haber dimitido antes de la moción de censura y a lo mejor haberla evitado. Pero bueno, en cualquier caso, lo que no ha cometido el error es de atrincherarse en la presidencia del partido y liderar esa oposición que realmente él no estaba capacitado para afrontar ese proceso. El Partido Popular necesita un proceso de regeneración y yo creo que lo ha hecho con mucha ecuanimidad y diciendo que él no va a prestarse pues a apadrinar ninguna candidatura, como está en la tradición del partido, en el Partido Popular. Es verdad que a veces algunos apadrinazgos se revertieron, por ejemplo, como en algún momento Fraga lo quiso y un grupo de los dirigentes del partido se amotinaron y presentaron la candidatura de Aznar, pero realmente el presidente va siempre apadrinando quién debe ser su sucesor. Yo creo que ahora entramos en un proceso abierto que regenerará al Partido Popular, le recuperará las viejas banderas que se ha dejado en este camino, decía, a base de concesiones, de gobernar en minoría. Es un partido muy desdibujado ideológicamente y esto lo han aprovechado otras fuerzas políticas, singularmente de Ciudadanos, y esa es la batalla la que tienen que cerrar el próximo mes de julio, cuando se celebre ese congreso, y ser la primera fuerza de oposición y controlar a un gobierno que va a gobernar unas condiciones muy, muy difíciles, solamente con 84 diputados. Luego tiene que pactar todo con muchos grupos muy heterogéneos que van a condicionar su acción de gobierno. Por tanto, a mí me parece importante que Rajoy haya sabido echarse a un lado y lo haya hecho de una manera natural, sin querer tutelar nada, aún más, pues lógicamente, los desquites naturales, la referencia a Aznar, la referencia a Ciudadanos, la referencia a la forma en que ha llegado Pedro Sánchez al poder, pero independientemente de eso, creo que deja el partido muy libre de manos para que tome las decisiones de quién debe regirlo, ¿no? Bueno, luego hablaremos de los sucesores, pero antes... yo creo que... Es una decisión que era previsible que la tomara. Sí. Más allá de que algunos pensaron, hombre, tal. Parecía que podía tardar un poco más. Un poquito más, pero que lo iba a hacer antes. Pero bueno, en cualquier caso, Rajoy se ha marchado hoy como un señor, desde mi punto de vista, el mismo día en que Aznar amenaza con volver o se ofrece a volver como un villano, sin recordar que Mariano Rajoy se ha comido en gran medida los marrones de él y que son los mismos marrones que le han llevado por esa sentencia de la Gürtel, que es sobre todo en la época de Aznar, y que le han llevado a ser desalojado de la Moncloa. Ahora, ¿qué tiene de innovación en el que no va a haber dedazo? Ya lo ha dicho Rajoy, va a haber un sistema de elección en un par de vueltas, pero no va a haber ya el dedo caprichoso del presidente saliente. Y bueno, yo creo que el Partido Popular lo que tiene es que saber ejercer esa democracia interna, sin que quede abierto, digamos, en canal, sin que se produzcan enfrentamientos y sin que se produzcan grandes traumas, que sea una elección de verdad democrática que transmita renovación, pero que no se abra el partido y puedan producirse efectos, desde luego, nada deseables en la circunstancia en que está. Fátima. Mira, hay algunas que dicen que la mejor manera de conocer a una persona es preguntarle a sus amigos y a sus enemigos. Y hoy los amigos de Rajoy, los enemigos de Rajoy, los enemigos políticos han coincidido en muchas cosas, sobre todo en el talante político de Rajoy, en su fair play y en su elegancia política. Todos no. Casi todos, porque siempre hay un verso suelto y el verso suelto vuelve a ser de nuevo José María Aznar. Yo creo que Aznar sigue siendo víctima de su propio ego, de su propia soberbia, sigue sin ver la viga que tiene en su propio ojo, se ofrece para salvar a la derecha y al centro derecha y sigue sin darse cuenta de que Rajoy no se ha ido por la corrupción de su gobierno, se ha ido por la corrupción del gobierno de Aznar.
pero no tiene en cuenta pues, a un Jaume Matas, que está condenado 2 veces y con una pila de casos detrás, no tiene en cuenta al milagro de la recuperación económica, que era Rato, condenado también por el caso de las Black y acusado también por otros 2 casos más, no tiene en cuenta lo que ha pasado con Zaplana por no seguir con todos los demás, ¿no? En cualquier caso, yo creo que Rajoy sí será leal a lo que ha dicho hoy. Estoy convencida de que mantendrá esa lealtad a su sustituto y ahora lo que hace falta es que se abran las ventanas, se abran las puertas del Partido Popular, que se prepare para lo que se viene, para todos los acontecimientos electorales que se vienen los próximos meses y que se haga sobre todo desde la unanimidad. Yo creo que el PP necesita un candidato que por primera vez además va a elegir la militancia, que eso es importante, pero un candidato que sea unánime y que reúna las condiciones para llevar al partido hacia la unidad. Jauregui. Pues mira, yo creo que hoy... ¿Tu primera impresión sobre hoy el tema? no es el día para hacer leña de árbol caído ninguno, sobre todo cuando el árbol se ha caído bastante elegantemente, como ya han dicho todos mis compañeros. Yo la verdad es que llevaba mucho tiempo diciendo que Rajoy debía ser sustituido, debería estar preparando ordenadamente su sucesión. Yo y mucha gente. Lo que pasa es que, bueno, pues que esto se ha hecho demasiado tarde, desgraciadamente. Pero da igual, sea como sea. Yo creo que ahora hay que propiciar la sucesión y solamente hay un sucesor posible, que es Alberto Núñez Feijóo. Da igual, se pueden barajar 56 nombres, solo hay uno posible. Y además yo creo que está dispuesto y además yo creo que hay una unanimidad en torno a él. ¿Quién crees que es? Alberto Núñez Feijóo, como he dicho, sí. Yo, vamos, creo que hay una unanimidad total. Incluso Esperanza Aguirre ha dicho que le parece bien, que lo cual ya no deja de ser sorprendente. Y creo que el PP debe afrontar una nueva etapa y aprender de los errores que ha cometido. No puede ser un partido cesarista nunca más, como ha sido. No puede ser un partido inmóvil nunca más, como ha sido. Tiene que propiciar cambios muy importantes. Llega un momento de cambios. Tiene que tender manos a derecha, bueno, a la derecha no, que la derecha es Vox y esa es la que no debe salir bajo ningún concepto. Debe tender manos a la izquierda y al otro centro. Yo creo que en vez de intentar competir con Ciudadanos, tendrá que intentar gobernar con Ciudadanos, para que Ciudadanos no acabe gobernando en una coalición de centro-izquierda con el PSOE. O sea, en resumen, yo creo que ese Congreso Extraordinario no debe servir solamente para cambiar la cara, sino para cambiar, además de la cara, el cerebro. No, y además hacer algo que decía Rosell, ojo, la batalla de las ideas. Pues eso es lo que estoy diciendo. Nuevo PP que salga de ahí tiene ya que perdona, Antonio, la batalla de nuevas ideas. De nuevas ideas, bueno, pues eso, si algo ha pasado aquí en esta semana tremenda, es que hemos inaugurado una nueva era. Tenemos a Sánchez allí, a Rajoy ya no lo tenemos, tendremos a Núñez Feijóo seguramente, y entonces si eso no basta para pensar que todo Fernando, tiene que cambiar... Fernando, tanto Fátima como tú habéis utilizado dos afirmaciones que a mí me asusta un poco. Lo de la unanimidad, que a mí me resulta bastante repelente. Tú has dicho una unanimidad en torno a un candidato. A mí eso me parece absolutamente nefasto. Sustituyo unanimidad por mayoría. La mayoría sin duda. Porque luego tú mismo te has rectificado diciendo el cesarismo es uno de los grandes males. ¿Qué ha ocurrido en el Partido Popular? El Partido Popular, y en gran parte en todos los partidos, es que al final decide una sola persona. Es decir, son formaciones que se organizan de determinada modo, pero al final siempre la decisión es de uno. Si acierta, estupendo, pero si no, arrastra a todo el partido a una cadena de equivocaciones, que como consecuencia de esa cadena de equivocaciones, pues le lleva al desastre. No es la consecuencia de una decisión equivocada, sino esa cadena. Y yo creo que el Partido Popular, en el sentido de seguir muy de cerca la línea del propio Mariano Rajoy, o anteriormente con la propia Aznar, no ha habido contrapesos. Y eso es muy negativo en una organización, porque evidentemente cuando te equivocas, te caes con todo el equipo. Y es un destrozo el que se genera para ese partido. Y yo creo que, independientemente de lo que va a ocurrir, que todo apunta a que la persona, digamos que puede ser ese sustituto de Mariano Rajoy, es Núñez Feijóo, aunque yo creo, pensando un poco en secreto, que si realmente el propio Mariano Rajoy hubiera tenido la capacidad de dar el dedazo, hubiera puesto a Ana Pastor. Realmente, porque es la persona que él, digamos, hubiera hecho esa proyección. Pero independientemente de los candidatos que haya, que a mí me parecería bueno que hubiera varios candidatos, debe hacerse un debate de las ideas, no ir de un carisma a otro carisma. Y ese debate es de las ideas que abandona el Partido Popular y otras que tienen. Vamos a hablarlo, Fernando. Paco, vamos a hablar enseguida sobre eso también con
Pablo Casado, nuestro invitado, que además es el vicesecretario de Comunicación del partido. Y hasta hace un ratito, vamos, hasta hace muy poco estaba con Rajoy y el resto de miembros de la directiva. En esa despedida, Aznar ha tenido algunos mensajes Rajoy ha tenido algunos mensajes que todos hemos interpretado que iban dirigidos a Aznar, cuando ha dicho que él va a ser leal, por supuesto, a quien le sustituya al frente del partido y que va a estar a la orden del mismo. Esta misma tarde reaparecía de nuevo Aznar en un acto que yo decía antes inopinado, no, estaba previsto que el señor Aznar estuviera en ese acto. Un libro de Javier Zarzalejo, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, la presentación del libro de Javier. De hecho, es un colaborador suyo, de FAES, de toda la vida, etcétera, etcétera. El acto estaba previsto desde hace semanas. Hace semanas. El ala oeste de la Moncloa, me dicen que es el título de ese libro que se ha presentado. No hay ala oeste en la Moncloa. O no hay ala oeste en la Moncloa, efectivamente. Bueno, y hay Aznar, hombre, pues habría interés en saber qué va a decir en el día en que la persona que él designa para ocuparse, o estar al frente del Partido Popular, dice también adiós y se despide de la política, de la vida política, después de 40 años. Y Aznar, pues hombre, ¿qué ha dicho? Que él ya no tiene nada que ver con el Partido Popular, que no tiene ningún compromiso partidario con ningún partido, que no se considera militante de nada. No me siento representado por nadie, no ha tenido ninguna sola palabra de cortesía, de cariño, de afecto, de reconocimiento hacia Rajoy, y luego ha dicho que se ofrece para reconstruir el centro derecha. Luego voy a pedir una opinión si esto tiene recorrido o no, pero antes, María Ruiz, que ha estado presente en esa presentación del libro de Zarzalejos y ha escuchado las palabras de Aznar. Buenas noches, María, cuéntanos, venga. Buenas noches, Antonio. No hay ala oeste en la Moncloa, escrito por el que fuera secretario general de Presidencia durante el gobierno de Aznar. El expresidente José María Aznar ha comenzado diciendo en tono algo irónico que hemos pasado unos días muy animados en España y que han pasado cosas emocionantes y que sería una gran irresponsabilidad por su parte no hablar de la situación política actual. Ha comenzado desvinculándose totalmente del Partido Popular. Ha dicho que no se siente identificado tampoco por ningún partido y que no se siente en absoluto militante de nada y que todo lo que iba a decir lo decía a título exclusivamente personal. Ha hablado de 3 grandes crisis en España, que ha dicho que no son solo únicamente españolas, pero que eso no consuela. Una primera gran crisis es una crisis provocada por el nacionalismo, una crisis de secesión provocada por un intento de golpe de Estado en Cataluña que ha dicho no ha sido desmantelada, sí ha sido intervenida judicialmente y para convocar elecciones, pero no ha sido desmantelada. Una segunda gran crisis es una crisis de partidos, ha dicho que han sido los propios partidos los que han dado la espalda a los ciudadanos. Y una tercera gran crisis es la crisis de liderazgo. Ha dicho que se necesita en España reconstruir el centro derecha, que está roto, que está desarticulado. Él se ha ofrecido además, si se quiere reconstruir ese centro derecha, a construirlo. Escuchen. Me parece absolutamente necesario e indispensable la reconstrucción de un centro derecha nacional que recupere sus señas de identidad, que recupere su conexión con el electorado y que ofrezca un sólido proyecto de confianza para los españoles. El centro derecha español ha sido desarticulado desde mi posición actual y no desde ninguna otra. Desde mi posición actual contribuiría con mucho gusto para que los españoles pudiesen tener esa mayor garanía. Bueno, Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Vamos a hablar, lógicamente, de la despedida de Rajoy, pero inevitablemente tenemos que referirnos también a estas palabras de Aznar, alguien al que tú has conocido muy bien, porque has colaborado con él directamente. ¿Cómo interpretas este gesto, esta posición, esta oferta que hace él? Bueno, yo he tenido la gran suerte de ser director de gabinete de Aznar y portavoz de Rajoy. Yo creo que eso para una persona con Perdón, política... Pablo, me dicen que tenemos problema con tu micrófono. A ver si ¿Sí? ¿Lo podemos resolver ya o...? Pues entonces, un momentito. Vamos a... Os pido una opinión rápida sobre estas declaraciones mientras arreglamos el micrófono de Pablo Casado. Esto de Aznar, ¿cómo lo veis? Vamos a ver, hay que conocer la personalidad de Aznar. Aznar no es un personaje con empatía. Y lo que llama la atención es que Aznar probablemente tenía preparado este discurso independientemente de lo que ha ocurrido esta mañana. Y claro, cualquier otra persona hubiera introducido algún dato, alguna referencia precisamente a la persona que se ha marchado, porque independientemente de que las diferencias entre ellos son
muy graves y muy importantes durante todo este año, pero sí debía haber introducido un detalle de calidez, porque al fin y al cabo es que lo nombró a él. Es decir, a Rajoy lo nombró a Aznar. Pero es verdad que hay dos modelos de partido que se han ido abriendo paso. Uno, que el pragmatismo que ha representado Mariano Rajoy en la ejecución del gobierno, y otro, la línea ideológica del Partido Popular. Y ahí ha habido un caso muy significativo, que es la aplicación del 155. 155, Aznar y es el grupo de personas que están en su entorno, que fue la ley que ilegalizó Batasuna. Ahí hubo un debate dentro del propio gobierno si esa decisión había que tomarla con el PSOE o sin el PSOE. En un momento determinado se impuso una dirección diciendo el PSOE no nos va a acompañar a esto, con lo cual no vamos a tomar la decisión de ilegalizar a ETA, tenemos que asumir esta responsabilidad como partido, y al final esa posición salió bien. Desde el punto de vista de Aznar se considera que Rajoy, por intentar pactar con Ciudadanos, con el Partido Socialista, se ha ido deshilachando el artículo 155 y al final lo que ha producido un efecto meramente placebo, es decir, que no ha producido las consecuencias de la aplicación de un artículo de esa importancia, ¿no? En cuanto a recuperar la libertad, la convivencia dentro de Cataluña. Y esa es la diferencia. Luego se puede llevar a otros campos, política internacional, etcétera. Pero yo me refería, pero eso es ahí. Yo me refería, por ejemplo, si tiene recorrido esta oferta que hace Aznar en estas circunstancias. Para mí no lo tiene, porque yo creo que Aznar no tiene sentido de la realidad. Él cree que es un héroe nacional, que le quiere toda la derecha y que le quiere incluso el centro. Por eso habla del centro-derecha, de esa especie de crear una plataforma de centro en el que entiende que estaría la gente del Partido Popular, que todavía son muchos los que le adoran, o piensa que la mayoría le adora, cuando no es así, porque él ha dado muestras de deslealtad enormes hacia el Partido Popular y hacia Rajoy, que no solo han tomado nota los miembros del Partido Popular, sino todo el electorado. Se ha hecho antipático, e incluso ha tratado también de abrazar de alguna manera a Ciudadanos, un abrazo no deseado por el Partido Naranja para nada, porque es un abrazo del oso. Y entonces a mí me parece que esto no tiene recorrido ninguno, pero él, cree que sigue siendo un hombre capaz de reunir y de juntar voluntades y afectos que, desde luego, desde mi punto de vista, en la medida que él cree, desde luego no tiene. Quien piense que Aznar no era capaz de improvisar un elogio, aunque fuera un mínimo elogio esta mañana para Rajoy, es quien no se conoce a Aznar. Aznar es capaz de hacer eso y mucho más. Otra cosa es que no soporte a Rajoy desde hace mucho tiempo y que las relaciones con el partido se hayan enrarecido desde hace muchísimo tiempo. Se esperaba por parte de Aznar algún tipo de palabra o algún tipo de declaración por algunos miembros del PP cuando se conoció lo de Zaplana, y Aznar estuvo en el más absoluto de los silencios. Forma parte de la mala relación que tiene Aznar con el PP desde hace mucho tiempo. Por cierto, creo que Aznar, Pablo, sigue siendo militante de base, ¿no?, del Partido Popular, con lo cual no entiendo por qué dice que no se siente reconocido o no se siente militante perdón un momento, de nada. Que tenemos que ir a la publicidad, me dicen que tenemos que irnos ya inmediatamente y volvemos. Y ya preguntamos a Pablo Casado sobre ese particular y, por supuesto, sobre cómo han sido estas últimas horas con Rajoy después de su anunciado adiós a la política tras 40 años y los últimos al frente del partido. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Conmoción en Vilanova y la Geltrú por la aparición del cuerpo de una niña de 13 años en la casa de un vecino. ¡Asesino! ¡Justicia! 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 El presunto homicida de Laia participa en la reconstrucción del crimen. ¿Qué ocurrió en el piso? ¿Cómo se produjo la muerte de la niña? ¿Tiene otros antecedentes el principal sospechoso? A continuación, Cruz Morcillo nos cuenta la última hora del crimen de Laia. Bueno, estamos hablando con Pablo Casado sobre el adiós de Mariano Rajoy, la despedida anunciada hoy y el Congreso Extraordinario que elegirá a su sucesor probablemente en julio. Pablo, ¿esperabais que hoy Rajoy se despidiera?
Yo creo que lo sabía muy poca gente y hoy la verdad es que, bueno... Pero lo habéis comunicado, por ejemplo, a vosotros, al núcleo No, más porque nosotros teníamos previsto tener la comida hoy, y ayer no hubo comité de dirección y, hombre, todos sabemos que es una persona muy responsable, que es un caballero, que lo ha demostrado hasta el último día, que siempre ha pensado más en España y en el partido, y el análisis que ha hecho, bueno, pues es cierto, se abre una nueva etapa, ahora el Partido Popular tiene que mirar al futuro, estando orgullosos de la legislatura que se ha truncado, en nuestra opinión, pues de forma muy injusta, pero eso sí, siendo conscientes de que este partido es mucho más importante que todos nosotros, incluso que grandes líderes como los 3 presidentes que ha tenido, y yo creo que eso es lo que nos ha pedido, mirar al futuro, hacer un proyecto nuevo, que reconectemos con aquellos votantes que a lo mejor en las últimas elecciones decidieron no confiar en nosotros, y sobre todo empezar a hablar ya como oposición de esas cuestiones que a veces hemos dicho que lo urgente nos impedía hacer lo importante, ¿no? O sea, que bueno, pues la crisis económica, que la crisis territorial, ahora la minoría parlamentaria, pues nos hemos dejado por el camino pues los pactos que se han empantangado por la oposición, como el educativo, como el de las pensiones, como la financiación autonómica, como el pacto por el agua. Ahora ya no tenemos esas ataduras de nuestros socios de investidura o de esa oposición que nos pisaba la manguera en el Congreso, y creo que es un momento para reformular, no solo en cuanto a equipos, que es lo que hoy Rajoy ha encargado con ese Congreso, sino sobre todo en cuanto a programas y en cuanto a ideas, ¿no? Yo creo que un partido siempre tiene que tener unos principios y unos valores que son los raíles, lo que no cambian, y luego pues pones diferentes vagones, que son tus programas electorales, y diferentes personas en los vagones. Pero esa combinación de los raíles, de los vagones y del equipo que va en la máquina es lo que te permite llegar antes y más lejos. Eso es lo que se tiene que reformular en el Congreso, y creo que hoy pues el agradecimiento de todo el partido, y creo que de muchos millones de españoles, se lo lleva unánimemente Rajoy. ¿Cómo estaba hoy después del comité? ¿Habéis estado comiendo con él? ¿Hasta bien tarde? En fin, no sé, ¿cómo se encuentra anímicamente? Bueno, yo creo que ha sido muy emotivo, ¿no? Es una persona, todos los que la conocéis, es una persona que es muy afable, que es una persona muy noble, y entonces ha sido pues eso, pues como siempre, cuando nos sentamos con él en las reuniones, pues hemos hablado de todo un poco. Yo creo que la cuestión que a él le preocupa es, bueno, cómo queda el partido, y sobre todo la ilusión de pensar que a muy corto plazo podemos volver a ser gobierno. Yo creo que en ese sentido pues, se muestra la generosidad que ha tenido. Él no deja un partido diciendo, bueno, aquí no hay remedio, yo me voy, me han echado los electores, ¿no? A él se le ha echado en una moción de censura por unas personas que no habían ganado las elecciones, por una alianza y una amalgama de partidos que además tienen un programa muy peligroso para España, y yo creo que aún así se queda con la preocupación no suya o no de su orgullo, sino decir, bueno, es que ahora en este año, de cara a las elecciones autonómicas y municipales, con las autonómicas andaluzas por el camino, e incluso con la amenaza de que la legislatura no vaya bien y que se pueda, el partido se tiene que poner ya manos a la obra, y por eso ha dicho el Congreso tiene que ser antes de verano, no más tarde de julio. Y sobre todo lo que ha dicho es, yo no voy a interferir, lo he dicho en público, lo he dicho en privado, yo no voy a interferir, y que se presente quien quiera. Hombre, a nosotros nos gustaría que como siempre ha hecho el Partido Popular, dedicáramos muy poco tiempo a mirarnos el ombligo, muy poco tiempo a hablar de nombres o de quién va con quién o quién se mete con quién. Vamos a intentar hacer, dentro de lo que nuestras nuevas normas de congresos permiten, que es presentarte con muy pocas firmas y con mucha libertad, pero ojalá lleguemos a un punto de consenso en el cual de lo que hablemos serán de ideas de futuro y de lo que necesita España, y en eso sí que ha dejado muy claro que él no va a interferir. Eso sí, estoy convencido de que la autoridad moral que tiene y el legado reciente que deja tienen que ser también una base fundamental para este proceso. Ahora hablaremos de los posibles sucesores y qué mecánica hay que seguir para presentarse, el que quiera, el que quiera dar el paso. Pero ¿él tiene algún temor de la posibilidad de que se desate una guerra que esté basada, fundamentada en la ambición de unos u otras y unos para sustituirle? Yo no lo creo. Que luego, al final desgasta el partido, lógicamente, ¿no? No lo creo. Al final yo creo que en el partido somos muy responsables. A veces nos critican y dicen, no, el Partido Popular es que nunca hay debate, los congresos son siempre muy aburridos. Bueno, pues en este caso, para lo bueno, yo creo que nuestro electorado, incluso ideológicamente, el votante conservador de centro-derecha, tampoco le gustan este tipo de procesos que sean muy encarnizados. Y sobre todo yo creo que los españoles, en un momento complicado, no solo por la coyuntura internacional y porque acabamos de salir de esa crisis, sino por lo que han vivido la semana pasada. De decir, oye, ¿qué tropa ha llegado al gobierno? A ver si tenemos un partido serio, que en este caso es la oposición, con 134 diputados,
que se ocupa de lo importante. Y lo importante es, oye, pues las cifras de paro de hoy, lo importante es ver cómo garantizamos los servicios sociales, lo importante es qué imagen tiene España frente al mundo, que tenemos otra vez el foco. Y yo creo que todos en ese sentido tenemos muy claro que vamos a intentar ir unidos, eso no quiere decir uniformidad, oye, pues si hay más sensibilidades, se hilvanarán en candidaturas distintas, pero lo que yo tengo muy claro es que tiene que ser un proceso limpio y sobre todo mirando al futuro, no ocupándonos de meternos con los compañeros, cosa que yo creo que eso sí que lo hemos hecho casi siempre en el Partido Popular, y en este caso, insisto, con un legado que tiene como principal pilar, que es que los ciudadanos no nos han retirado su confianza. Generalmente cuando hay un congreso extraordinario, cuando hay un cambio de liderazgo tan abrupto en cuanto a tan urgente, se hace porque has tenido un batacazo electoral o porque te han retirado la confianza. En este caso ha sido una maniobra que yo no voy a denostar, ¿no? Es constitucional y tenemos que asumirla, pero en mi opinión no tiene la legitimidad de haber salido de las urnas. Y ese es nuestro pilar, es decir, estábamos en pleno ejercicio de nuestra legislatura de 4 años, nos han echado a través de una moción de censura, que lideraba el gobierno y el partido ha decidido poner punto final a su trayectoria de forma generosa, apelando a que el partido sea responsable y a no interferir en ese proceso, y yo creo que tenemos que estar a la altura de eso. Sobre ese paso de inmediato, Pablo, antes de volver al presente y sobre todo al futuro, ¿hubo algún momento en el que Rajoy creyó que fracasaba la moción de censura? ¿Cuándo es consciente de que la moción de censura triunfa? Me imagino que hablaría con la gente del PNV, ¿no? Que eran los que tenían la llave de todo esto. Yo creo que en el fondo todos pensábamos que la moción de censura no iba a ir hacia adelante. Teníamos el antecedente de la moción de Podemos. Creo que no fue responsable, en mi opinión, la apelación que hizo Ciudadanos desde el principio a decir que la legislatura estaba muerta, que ya no había nada que hacer, porque eso es lo que motivó la siguiente moción de censura anunciada por Pablo Iglesias, que tal y como han dicho los implicados, motivó, no sé si modificó, pero motivó una reflexión en cuanto al sentido del voto, al menos del PDeCAT y del PNV. ¿no? En el sentido de que como no querían elecciones, pues dijeron, bueno, vamos a apoyar esta moción de censura porque si no nos vamos al instrumental que es solo para convocar elecciones. Yo creo que en este caso ha habido mucha irresponsabilidad por parte de Sánchez por ir a un gobierno absolutamente, bueno, Frankenstein lo llama Rubalcaba, llámese como quiera. Por parte de los independentistas, bueno, porque es un proyecto de ruptura absoluta. Y por parte de Ciudadanos, porque yo creo que en el fondo fue el estribo en el que muchos se apoyaron, ¿no? Yo creo que nosotros hemos estado a la altura, en el sentido de que no hemos hecho pues, un ejercicio de filibusterismo y hemos asumido el rol constitucional y que otorga el Parlamento a la hora de poder descarrilar una legislatura, creo que injustamente. Ahora bien, ¿se lo esperaba él? Yo no lo sé, yo estoy convencido que él hizo todo lo posible por mantener los puentes abiertos. Eso sí, el Partido Popular tiene un límite. Y es que sabemos lo que no podemos negociar. Podremos negociar unos presupuestos y podremos negociar partidas económicas, pero lo que no vamos a negociar es eso que pedían los independentistas. Lo de los presos al País Vasco, lo de los indultos en Cataluña. No estoy diciendo que lo hayan negociado, desde luego nosotros decimos que no estábamos dispuestos a pasar por ahí. Yo no sé si a lo mejor alguno iba con cartas marcadas o iba con algunas en la manga. Nosotros creo que hemos sido honestos con nuestro propio partido y sobre todo responsables con España. ¿Y en algún momento se planteó la posibilidad de dimitir cuando, sobre todo Sánchez, le dijo que dimitiera y acababa la moción de censura? Porque en ese momento sí se comprometía Sánchez a retirar la moción de censura, lógicamente, ¿no? Se supone. Sí. Si dimite, eso hubiera abierto un periodo para un proceso de investidura, ¿no? Que sería distinto al de la moción de censura. ¿Esa posibilidad se barajó? ¿La barajó Rajoy? Yo no se lo he preguntado, ¿no? Y es verdad que esto, las quinielas los lunes se hacen muy fácilmente. Hay quien dice que, bueno, que hubiera tenido egoístamente más margen, no solo en caso de que se tuviera que ir, para su propia mudanza personal, para la propia transición de los ministerios, sino incluso para que se retratara Esquerra Republicana por escrito en la negociación, o para intentar incluso una negociación con los partidos que luego apoyaron a Sánchez. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo creo, sin tener la información, que él hizo todo lo posible en esa semana y que decidió no someter a esa torsión otra vez al Estado, ¿no? Y digo el Estado en su propia configuración constitucional, con un desgaste muy importante, con el problema en Italia, con una macroeconomía que se empieza a resentir, con el tema del precio del petróleo, con unos tipos de interés que pueden subir. El mundo no está para bromas, yo lo dije aquí recientemente, y creo que en este caso lo que no se nos puede echar en cara es que hayamos sido irresponsables. Que a lo mejor alguno hubiera hecho uso de alguna maniobra para poder alargar el tema, por lo que nos decían o por lo que les decían a él, el resultado no iba a cambiar. Quizá hubieran salido más desgastados, porque no es lo mismo votar que no en una moción de censura que votar que sí en una investidura. Pues probablemente.
Pero por eso lo que hemos hecho hoy es decir, bueno, vamos a hablar ya de electoralizar nuestro partido, de salir a ganar, de mirar al futuro, pero no sometiéramos a eso a toda España a través de una expectativa que, por lo que nos decían los interlocutores, iba a acabar igual en una investidura. Bueno, pues ahora volvemos otra vez al futuro y preguntéis vosotros a Pablo Casado, pero antes déjame que salude, que está ahí esperando desde hace ya un buen rato, al director de ABC, a Vieito Rubido. Buenas noches, Vieito. Hola, buenas noches, Antonio. Además ya tiene la portada de ABC de mañana, ¿no? Bueno, yo sí la tengo, pero me han dicho de tus compañeros que la tienen ahí también. O sea, yo la puedo enseñar, si quieres, en este momento. Es ahí está. El rostro de Mariano Rajoy. Sí. Demostrando, pues, su lealtad a su partido, diciendo que se pone a las órdenes, me pondré a las órdenes de quien elijáis. Y yo creo que Mariano Rajoy, que ha sido un magnífico presidente del gobierno, va a ser también un magnífico expresidente. No le va a tocar las narices a su sucesor y va a estar lealmente colaborando en lo que le pidan. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué prevés, Vieito? Pues claro, tenemos ahí una carrera electoral abierta dentro del Partido Popular que tendrá que sustanciarse en el Congreso del mes de julio. Claro, es muy importante ese Congreso. Yo creo que ahí se impone pues el juego democrático en un Congreso con un reglamento muy proceloso que tiene el Partido Popular para esto de los avales y los compromisarios, pero lo que se impone es un Congreso que allí se votará y se elegirá al nuevo presidente del partido, y hay varios candidatos, hay bastante banquillo en el Partido Popular, ¿no? Está desde María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Alberto Núñez Feijóo, Ana Pastor y otros muchos que pueden, propio Partido Popular. Yo creo que es muy importante que no caigan en grandes disensiones y que básicamente se mantengan en la unidad. Manuel Fraga es el artífice de lo que es el gran partido de centro-derecha que hoy es el Partido Popular, y ha logrado unificar en torno a las siglas del Partido Popular pues desde los liberales y centristas hasta una derecha más conservadora, etcétera, incluso los últimos estertores que podía haber de grupos más cercanos a una idea más de extrema derecha. Todo eso está unificado bajo las siglas del Partido Popular y es un capital extraordinario que tiene este partido. No deberían tirarlo por la borda y deberían intentar más que nunca la unidad del partido. Hoy Rajoy ha hecho lo esperado, aunque algunos consideraban que no esperado para más adelante, pero en cualquier caso sí es verdad que pone en valor la no dimisión durante la moción de censura, porque muchos pensaron que no dimitía durante la moción de censura, o sea, para que esta decayera o la retirara Sánchez, tal y como le pidió el propio Sánchez, porque quería luego encastillarse y ser el líder de la oposición al gobierno que formara el propio Pedro Sánchez. Esto lo ha desmentido con los hechos, anunciando hoy su dimisión, su salida. Hombre, yo creo que yo siempre digo que la historia será muy generosa y le hará mucha justicia a Mariano Rajoy, que ha sido, insisto, un hombre honesto, leal con su país, con su estilo personal de gobernar, pero yo creo que ha demostrado una vez más esa honestidad intelectual y de compromiso con su partido y con la sociedad española en general. Y yo creo que lo que ha hecho está muy bien, y él va a liderar el partido hasta el Congreso y no va a señalar con su dedo absolutamente a nadie, y una vez que haya un nuevo líder, como él dijo, se pondrá a las órdenes. Y yo creo que este debate de si debería dimitir o no, a mí me parece que es muy importante que la sociedad española adquiera la madurez suficiente para valorar lo que es que por primera vez en democracia vamos a tener un presidente que no fue elegido por los ciudadanos. Y no solo no fue elegido por los ciudadanos, sino que tiene un grupo parlamentario de 84 escaños. Se puede decir, no, es que en el Congreso es legal la moción, por supuesto, pero al mismo tiempo hay que poner en valor lo que en democracia son las mayorías, y este caso es la suma de todas las minorías, desde Bildu, que es el mundo proetarra, hasta los independentistas catalanes, etc. Entonces, esa contradicción sobre la que se sustenta lo que va a ser el gobierno de Pedro Sánchez, a mí me parece muy bien que un hombre que él se siente, es decir, que su actitud ha sido honesta con el país, oiga, yo no puedo serlo
me presentan una moción de censura, pero yo no le voy a facilitar el trabajo a este señor. Entonces, a mí, yo siempre que hubo ese debate si debía dimitir o no, yo creo que acertó en no dimitir. Bueno, una cosa más, Vito, antes de despedirte, ya tengo la portada, lógicamente de ABC, la hemos mostrado anteriormente, y tengo también la segunda portada de titulares. Me llama la atención que no aparece Aznar por ningún lado. No habéis tenido ninguna referencia, o habéis puesto ninguna referencia a la reaparición de Aznar esta tarde, hablando de su interés por reconstruir el centro derecha. ¿Por? Pero va una página dentro, ¿eh? O sea, ya me imagino. Pero me llama la atención que no hayáis hecho ninguna llamada en portadas. Lo que ha dicho Aznar. Bueno, porque seguimos creyendo que hay que unir y no dividir. Yo creo que ofrecerse ahora a reconstruir el centro derecha no es lo más oportuno por parte de José María Aznar. Aznar es el expresidente del gobierno, el expresidente del partido, y lo que debería hacer es ayudar con una discreción que yo creo que sí va a tener Mariano Rajoy, y ahora ya que estamos en esta situación, lo que hay que hacer es intentar que el nuevo dirigente del Partido Popular sea una mujer o un hombre, lo que resulte elegido, apoyado por todos, y que se mantenga, insisto, esa fortaleza y esa musculatura que al Partido Popular le ha dado la unidad del centro derecha. Y colaborar a la división no viene nada bien, y por eso, en fin, aparte que al final las primeras páginas o las portadas siempre son una apuesta. Entonces escoges 3 o 4 noticias relevantes, y yo creo que en esta ocasión, en fin, los nombres que ya se dan del nuevo gobierno, la presencia de Putin, como siempre, enredando en Europa, y las otras noticias que aparecen, incluida la del cáncer de mama, que es muy interesante y es muy esperanzadora para tantas y tantas mujeres. Me parece que en este caso es más relevante. Lo importante en el día de hoy era básicamente que el que fue líder desde el año 2003 del Partido Popular y presidente de este país en los 7 últimos años, gestionando la peor crisis económica que hemos conocido, gestionando el relevo en la corona y gestionando el mayor desafío que le ha planteado a la democracia los independentistas catalanes, haya dicho adiós, y lo haya dicho con la honorabilidad y la elegancia con que lo ha dicho, me parece que es lo verdaderamente relevante en el día de hoy. Vieto Rubido, gracias, buenas noches, Vieto, un abrazo. ¿Me dejas hacer una pregunta? Buenas noches. Hasta luego, Vito. Venga, preguntas para Pablo Casado. Claro, por supuesto, venga. Hola. Y no me ha hablado de los sucesores todavía, que es muy interesante. Bueno, espera, no, sí, espera. Oye, pero, oiga, en fin, a mí lo que me preocupa de todo esto es que el Partido Popular es un partido necesario. Necesario para centrar un poco la visión conservadora de este país. Si ahora el Partido Popular se debilita y comete algunos errores, a mí, por ejemplo, el discurso de Rafael Hernando el día de la moción de censura me pareció un error monumental. Si comete algunos errores, podemos caer en una polarización hacia la derecha, en esa extrema derecha que siempre ha evitado Alianza Popular y después el Partido Popular que tengamos en este país, porque, oiga, algunos vecinos la tienen. Entonces, yo no sé cómo van a enfocar ustedes eso. Me parece que es importante que el sucesor sea una persona moderada, centrada. Me parece que es importante que miren más bien hacia cómo gobernarán el día de mañana con Ciudadanos que a ver cómo gobiernan contra Ciudadanos o cómo le hacen la cúspide a Ciudadanos. A mí me parece que eso es más importante que otras razones. No sé cómo piensa usted que se tiene que reenfocar en ese Congreso un partido verdaderamente reformista, verdaderamente nuevo, verdaderamente moderno, que estaba dejando de serlo el Partido Popular. Pues coincido contigo, yo creo que nosotros tenemos que aspirar a volver a conquistar esos 11 millones de votantes, que es verdad que ahora con la irrupción de 2 nuevos partidos es complicado volver a verlo, pero yo no renuncio a ese bipartidismo que creo que ha sido muy positivo en la historia democrática de España y que funciona muy bien desde hace muchos siglos en Estados Unidos o en Gran Bretaña, con imperfecciones, en el sentido de que, bueno, de bipartidismo imperfecto, con partidos que pueden surgir, pero que generalmente garantizan la alternancia, precisamente ocupando, en nuestro caso, todo lo que está a la derecha de la izquierda.
ese fue el gran proyecto del centro-derecha, de que todo el mundo se sintiera cómodo, fuera conservador, democristiano o liberal, y que en este caso, bueno, pues con la irrupción de otros partidos, desde el gobierno nos ha sido más difícil capitalizar, insisto, porque con una minoría, o una mayoría no suficiente, de 134 diputados, es más difícil poder hacer tu ley educativa o tu ley de financiación o tu ley tributaria. Ahora no están en el gobierno. Ahora entonces lo que existen es algún partido a la derecha del Partido Popular, que no lo voy a citar porque cada vez que lo cito me fríen en Twitter, ¿sabe usted? O sea que no pienso ni citarlos. Pero, oiga, que quiere pillar cacho ahora, que ahora va a intentar, aprovechando la debilidad del Partido Popular, que esto vire hacia la derecha, que yo creo que ahora mismo sería muy inconveniente. No sé qué. Pero yo creo que no es cuestión tanto de derecha o de izquierda, ¿no? Ahora que se cumple precisamente el aniversario de Reagan, él hablaba de arriba y abajo. Entonces yo creo que yo siempre he visto la política como arriba abajo. Para mí arriba es los que pensamos en la sociedad abierta, los que tenemos ciertos principios. Para mí los principios en los que creo son la defensa de España, la defensa de la vida, la defensa de la eficacia en la gestión, de la honestidad en las cuentas públicas, de las víctimas del terrorismo. Eso es de derechas bueno, de izquierdas no, pero probablemente en los términos en los que nos movemos. Pero eso es más de derechas o más de centro derecha, no lo sé. Pero son los principios que al Partido Popular le hizo ganar en el 2011, le hizo ganar en el 96, en el 2004 y en el 2015 y 2016. Entonces yo creo que será una cuestión de tono o de enfoque, pero tenemos que reivindicar lo que nos ha hecho el gran partido europeo. Hay que recordar que el Partido Popular sigue siendo, junto con la CDU, el partido de centro derecha más grande de Europa. Y yo creo que, bueno, tenemos que conectar diciendo las cosas, yo creo, dando la cara, comunicando de una forma sugestiva, pero con unos principios muy claros, que además ahora podemos ejercer porque no tenemos que estar pactando de forma continua cada ley y cada medida con otros partidos. Sí, pero, señor Casado, buenas noches. Pero yo entiendo que a ustedes les duela esta moción de censura, y que incluso pongan en cuestión su idoneidad política. Yo lo entiendo. Pero ustedes hablan de que es una moción constitucional, pero que no tiene legitimidad, que carece de legitimidad. Eso lo acabamos de oír a usted, y además es un mantra que ustedes responden porque llega al poder un partido que no ha ganado las elecciones. Mire usted, detrás de cada uno de los 180 diputados que votaron el otro día a Pedro Sánchez hay unos electores, un electorado que les ha votado. O sea, han sido votados democráticamente. Tenemos al vecino Portugal, António Costa, que no fue el que ganó las elecciones, no, pero fue el que concitó una mayoría suficiente para gobernar. Y oiga, nadie lo pone en cuestión en Europa, su legitimidad. Ni siquiera lo hizo Rajoy, que la ha recibido en España, le recibió con honores como merece y que parece que está haciendo un buen papel. ¿No se están ustedes equivocando cuestionando esa legitimidad que les puede doler cómo se ha producido, que les voten los independentistas y los otros y quien sea? Pero, ¿de verdad ustedes creen que no tiene la legitimidad para ser presidente por el simple hecho de no haber ganado las elecciones? Bueno, decía Ortega que los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía. Yo lo he dicho anteriormente. Para mí ha sido una mala maniobra, pero es constitucional. Entonces yo no creo que el partido... Sí, ha dicho usted textualmente, pero su legitimidad no. Sí. No tiene legitimidad. La legitimidad no en base a la ley, sino la legitimidad democrática. Déjeme que le diga, es un mantra que repiten ustedes una y otra vez. Y legítimo es, creo yo. Pero yo lo que quiero decir en este caso es que es la primera vez que gobierna en España alguien que no ha ganado las elecciones. Es verdad que en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas parece que era algo normal, muy a nuestro pesar, porque claro, desde el año 2015, por ejemplo, con los peores resultados históricos del Partido Socialista, nos quitaron el gobierno de comunidades autónomas donde habíamos ganado, como Baleares, Valencia, Aragón, Cantabria, es decir, y ayuntamientos como el de Madrid, como el de Valencia, como tantos y tantos. Es decir, Portugal, sí, pero Portugal también es la primera vez que ha pasado. Y, por ejemplo, los países nórdicos es más habitual. Yo por eso he dicho anteriormente que mi modelo, el que yo creo que funciona en otros partidos, es la alternancia. Y usted gana las elecciones y que usted tenga la legitimidad para gobernar. Yo he dicho a veces, siempre, incluso de broma, que yo preferiría a un Sánchez o a un Zapatero con mayoría absoluta
que con estos gobiernos tan complejos, porque al final se ocultarán en el burladero de que les imponen las medidas los otros. Yo creo que hay que ver si en 4 años tú tienes el mandato de las urnas para gobernar y luego ya nos cambiarán, es lo bueno de la democracia. Ahora, lo que me preguntabas es, ¿vamos a superar eso? Insisto, vamos a pasar de la melancolía y el Partido Popular tiene que hacer una posición útil. No vamos a hacer como los demás, lo que sea positivo, que cuenten con el Partido Popular para desbloquearlo. Yo prefiero que el Partido Socialista, a pesar de lo que he dicho, pueda pactar algo con el Partido Popular sin tener que caer en las manos de Esquerra Republicana. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora bien, no vamos a dejar de recordar que es la primera vez, primero, que gobiernan sin haber ganado las elecciones. Segundo, que nos sacan con una moción de censura sin ninguna motivación, porque ya hemos explicado en qué se basaban, que es una sentencia recurrida y que ya veremos. Tercero, que lo hagan con Bildu, con los proetarras, su compañero, con Esquerra Republicana, su compañero Javier Maroto pactó, cuando era alcalde de Vitoria, pactó con Bildu y dijo que no le temblaban las piernas. No pactó con Bildu. No pactó con Bildu. Bueno, dijo que era un ejemplo. En su ejemplo votó y le tengo el mayor algunas respeto, cuestiones en materia de, yo qué sé, en una alcaldía puede ser de jardines o de tráfico, y Bildu votaba lo que consideraba oportuno, pero Javi Maroto no pactó con Bildu. Venga, que no quiero que se convierta de hecho, en un debate se pasó 20 años escapando de ellos para ser asesinado. Vamos a recordar algo que decía hoy el señor Aznar cuando recordaba que él, después de 8 años, se fue voluntariamente. No sé si hoy Rajoy se ha ido, en fin, porque le han echado, ustedes, no sé. A ver, escuche. Va para 15 años que dejé la actividad política, después de 8 años de gobierno, y lo dejé voluntariamente, sin que nadie me lo pidiera, más bien lo contrario. Estos días se han dicho cosas, y escrito, cosas muy graves, intentando manchar una trayectoria personal y política, que es, en este caso, es la mía. ¿No se está refiriendo a nadie del Partido Popular o sí? No, pero yo lo que creo es que es perfectamente suscribible lo que ha dicho y además coincide con Rajoy. Lo primero, se han dicho cosas de Aznar y de Rajoy injustas y que además la justicia va a demostrar, porque no hay ninguna acusación ni contra Aznar ni contra Rajoy. Lo que pasa que a veces es que la gente se queda con cosas que son absolutamente falsas. Y lo segundo, los dos se han ido en el ejercicio de su poder con unas encuestas que les podían permitir seguir liderando el partido para volver a alcanzarlo y sin que nadie se lo pida. Todo lo contrario, en el partido, tanto en el 2004 como en el día de hoy, todos hubiéramos respetado e incluso aplaudido la decisión que hubieran tomado. Yo no estaba en esa época, en el 2004, hoy sí que he estado. Y yo creo que eso es algo que tanto a José María Aznar como a Mariano Rajoy, lo que podemos decir es que cuando ha gobernado el Partido Popular en España, a los españoles les ha ido bien. Creo que no todos los partidos pueden decir lo mismo. Vamos a ver, no nos engañemos, es decir, las afirmaciones que ha hecho Aznar vienen después de unas afirmaciones en concreto que ha hecho esta mañana el expresidente del gobierno al retirarse. Ha dicho, yo he asumido la corrupción, la propia y la de otros. Evidentemente, la de otros estaba apuntando clarísimamente a Aznar. Pero al margen de esta circunstancia... apuntaría a gente que estaba en el gabinete de Aznar, como ha pasado en el partido, pero que... como nos decían con Bárcenas, oye, pues de la misma manera que hemos dicho, nos hemos equivocado al elegir a un colaborador, pero que no tenemos por qué saber que nos había traicionar, ¿no? Sea un ministro o sea un tesorero. Independientemente de ello, y no quiero entrar en la discusión que ha planteado Carmelo sobre la legitimidad. A mí me parece que es legal la moción de censura, pero no es legítima porque se ha dicho que con esos socios no se iba a hacer la moción de censura. Pero independientemente de ello, el Partido Popular no cree que cometería un error de centrar todo el debate de que son víctimas de una moción de censura injusta, etcétera, etcétera, y no hacer el análisis de cara a este Congreso en el sentido de que ustedes están pagando una alta factura por el tema de la corrupción, por haber abandonado determinadas ideas, determinados principios que estaba favoreciendo. Es verdad que estamos hablando de encuestas exclusivamente, luego esa expectativa electoral hay que traducirla en votos, indudablemente, pero estaba produciéndose una salida y pérdida a chorros de votantes del Partido Popular. ¿Ustedes son conscientes de esa situación en la que estaba ahora mismo el partido, independientemente de que se haya coincidido con esta moción de censura, a la hora de afrontar la elección de nuevo
de nuevo presidente del partido? Sí, de hecho es lo que decía antes. Lo primero, no quedarnos en la melancolía de lo que han hecho, que coincidimos. ¿Es consciente de la situación somos, y hoy hemos crítica hablado, que vive el partido? Precisamente, y luego que hasta ahora, esta legislatura, ha habido mucho desgaste electoral, no solo en las encuestas, sino en las últimas elecciones, que hemos perdido muchos votos, por muchísimos motivos. La irrupción de dos fuerzas políticas, la crisis económica, ha pasado en Alemania, ha pasado en Francia, ha pasado en Italia, ha pasado en Estados Unidos incluso, sin cambio de partidos, pero prácticamente con una persona que no pertenece a ningún partido. Y nosotros, ¿qué hacemos? Reivindicar la marca del PP, que ahora parece que hay que cambiarla, irse de la sede. Oye, la CDU, con el caso de Kohl, que es donde surge Merkel, oye, y Kohl era una persona histórica en la reunificación y en todo. Oye, a nadie se le ocurrió por ese caso de corrupción acabar con la CDU, ni en el caso de Nixon y el Watergate al Partido Republicano centenario se le ocurre de repente disfrazarse de no sé qué. El Partido Popular merece la pena. El Partido Popular está por encima, he dicho antes, de todos nosotros e incluso de nuestros líderes, como hoy se ha visto cuando alguien da paso a un congreso con toda normalidad. Ahora, es verdad, y lo decía yo anteriormente, que lo urgente no se ha podido hacer, lo importante, esos partidos, tanto en el republicano, que ha citado el caso de Nixon, como en el caso de la CDU, se pusieron de manifiesto la salida de ambos representantes, tanto Nixon, que cae por una razón, y el Kohl... Bueno, no, Nixon cayó en las elecciones. En unas elecciones, es decir, hubo un escándalo, no hubo un impeachment, cae en las elecciones. En el caso de Kohl creo que fue parecido. Pero da igual, era un ejemplo ya queda bastante atrás. La cuestión es, ahora mismo, por supuesto que tenemos que reconectar con esos votantes. Yo he dicho los 5 principios que para mí es por lo que lleva a fin el partido. Defensa de la familia, defensa de la eficacia, defensa de la honestidad, defensa de España y defensa de las víctimas del terrorismo. Antes de ETA, ahora afortunadamente, pues el terrorismo yihadista que también azota a España. La seguridad y todo lo que hay vinculado. Y entonces eso decimos, ¿no lo hemos hecho durante la pasada legislatura? Sí, pero con más dificultad. He dicho varias leyes que están paradas por la oposición. ¿No lo hicimos en la anterior? También. Lo que pasa es que estábamos enfocalizados al tema del rescate y a las leyes macroeconómicas. ¿Qué quiere decir? Que ahora desde la oposición podemos hacerlo probablemente con más tiempo, con más énfasis, sin ninguna hipoteca para pagar, en el buen sentido de la palabra, en los pactos con otros partidos. Y sobre todo, con lo que hoy ha pedido el propio presidente saliente, que es con una reconfiguración de equipos, de programas y en unas fechas en las que no solo hay unas citas electorales, en las que el partido se tensiona, en las que tienes que nombrar candidatos, tienen que nombrar nuevas propuestas y nuevas ideas, sino además con la expectativa de que si este gobierno no dura mucho, podemos volver otra vez a servir a los españoles desde la Moncloa. José Luis Pérez, nombres que suenan para suceder a Rajoy. Y le preguntamos también antes de despedirle a Pablo Casado. Bueno, pues vamos a mirar hacia el después de ese adiós de Rajoy. Por cierto, decía Churchill, entre las muchas cosas que decía Churchill, que nadie es considerado un estadista mientras está en el gobierno. Él decía, si te llaman estadista es que ya no estás en el gobierno. Bueno, algo así pasa con Rajoy. Y hombre de Estado. ¿Quién puede ser el sucesor de Mariano Rajoy? Siempre si no tomamos en consideración que no parece, esas palabras de José María Aznar diciendo que se ofrece para reunificar el centro derecha, no las tomamos como una oferta de volver al Partido Popular, a volver a dirigir al Partido Popular. El nombre que está en boca de todos los dirigentes y buena parte de los militantes del Partido Popular es el de Alberto Núñez Feijóo. ¿Cuáles son, digamos que, sus puntos fuertes? Tiene un discurso considerado moderno, pero siempre protegiendo los valores de los que hablaba, por ejemplo, Pablo Casado, que han venido acompañando al Partido Popular. Es indudable que seguramente su mayor fortaleza es su éxito electoral en Galicia, donde ganó incluso las últimas elecciones con una competencia feroz y no se le ha relacionado con ningún caso de corrupción. Pero no es el único nombre propio, hay al menos otros dos. El de la vicepresidenta del gobierno saliente, Soraya Sáez de Santamaría. Evidentemente se puede hablar de una amplia experiencia en la administración. Incluso hoy la ha citado Mariano Rajoy en su breve discurso, también sin mencionarla por el nombre propio. Él decía, la única vicepresidenta que he tenido, tiene el apoyo de las bases y da la sensación, al menos por su discurso, que puede tener capacidad para atraer un voto muy específico, el voto de centro, más que el voto, digamos, de centro-derecha. Y por supuesto también en todas las quinielas está el nombre de la secretaria general de la formación, de María Dolores de Cospedal. También se puede decir que tiene una amplia experiencia en la gestión, ha sido presidenta autonómica, ministra, secretaria general del Partido Popular, tiene el apoyo de los presidentes autonómicos, es decir, dentro del partido tiene mayor anclaje, más anclaje que Soraya Sáez de Santamaría, y ha sido quien se ha encargado de dar la cara por el partido, algo también es muy valorado por los militantes, dar la cara por el partido en los momentos más difíciles para el Partido Popular. ¿Se ha referido alguno de esos nombres propios a su futuro inmediato? Hombre, lo ha hecho, por ejemplo, de una manera un tanto velada, el que ya les decía que es el nombre que aparece en la boca de todos los dirigentes del Partido Popular cuando se habla del
favorito en la sucesión, Alberto Núñez Feijóo, que apuntaba aquello de que ahora es momento de destacar la grandeza humana y política de Mariano Rajoy. Estamos haciendo, insisto, es dándole las gracias al presidente por su grandeza humana y política. Y yo también le quiero dar las gracias por su lealtad a todo y a todos. Y además le acompaña una cosa, ¿no? Que es que se va invicto, se va después de ganar, se va sin perder y eso lamentablemente sabemos que no está de moda. Bueno, esto de anunciar que uno se presenta a la dirección de un partido son muy importantes los tiempos y hoy evidentemente tocan los halagos a Mariano Rajoy, pero en el caso de Alberto Núñez Feijóo la decisión personal podría estar más avanzada de lo que parece por esas palabras que escuchaban, al menos según los compañeros de OK Diario, una información que de hecho firma nuestro compañero Carlos Cuesta. Núñez Feijóo lo tiene decidido, será candidato a la presidencia del Partido Popular. Está por ver si al final da ese paso de presentar su candidatura, si es el único. Hoy, por ejemplo, en el barómetro, aquí en el Cascabel, estamos preguntando por esos otros dos nombres propios, el de Soraya Sáez de Santamaría, el de María Dolores de Cospedal, y la cosa está sumamente apretada. Hay muchas votaciones, Antonio, y el resultado ahora mismo casi refleja lo que podría ser un empate técnico, una ligera ventaja por parte de la ex vicepresidenta del gobierno con un 50,4%, pero lo que se puede considerar un empate técnico. Podemos considerarlo, de hecho, también la primera vuelta. Mañana la que gane de las dos la podemos enfrentar con Alberto Núñez Feijóo. Es verdad que la pregunta se ha planteado en función de que Núñez Feijóo no dé el paso y no se presente, pero da la impresión de que se va a presentar, ¿no, Pablo, o qué? Yo creo que el que tiene decidido presentarse en Núñez por eso es precisamente... Pensado tiene, que conteste Pablo Casado, que para eso lo hemos invitado. Yo no lo sé, sinceramente, no lo sé. Yo creo que es verdad que los tres perfiles son muy buenos. Hay también más perfiles, es decir, que lo bueno es que de los que han salido del gobierno hay muchos ministros con un perfil estupendo, hay muchos presidentes autonómicos que también lo tienen, hay cantera en el partido y yo creo que en este caso los tres perfiles son muy buenos y además los tres hoy pues lo que han dicho ¿No es que... olvidan un cuarto perfil, el de Ana Pastor? Sí, por eso decía, bueno, ministros, ¿verdad? Que Ana ahora está... Tiene una dificultad que es la presidenta del Congreso, y abandonar el Congreso en estas circunstancias... Hombre, es duro para ella. Pues perdería la presidencia. Pero yo creo que los plazos, o sea, es decir, incluso en los plazos, hoy Mariano Rajoy y el Comité Ejecutivo, creo que hemos decidido que este debate no sea muy largo y que, bueno, pues que este hipódromo, como pasaba antaño en el periódico de Paco, pues que al final se va a reducir en los plazos que son, es verdad, decía Vieito, son procelosos porque la Junta Directiva convoca al Congreso y luego se abre un plazo que no es muy largo para la presentación de precandidaturas con 100 firmas. Hay partidos que necesitas un 20% de la afiliación. En el Partido Popular, con 100 firmas te presentas, se inicia una campaña y durante esa campaña es donde votan todos los militantes. En doble urna. Urna para quien quieres que sea presidente y urna para los compromisarios. Y esos compromisarios son los que van al Congreso. ¿Por qué? Porque es posible que si hay más candidaturas que quedan igualadas, se tenga que dirimir en el Congreso posterior. Es, digamos, un híbrido entre lo que era anteriormente el sistema delegado de compromisarios y el sistema de democracia. O sea, primero lo eligen los militantes y después luego lo se refrenda, bueno, si solo pasa un candidato. Entonces, en este caso, cuando yo decía que ojalá vayamos en lista única o vayamos con un proyecto cohesionado, no quiere decir que se vaya a tutorear desde la Dirección Nacional. Digo, ojalá el que lidere esta apuesta cuente con mucha gente, cuenten con personas con experiencia, cuenten con personas que quieran dar una aportación de futuro, captemos talento fuera. Creo que es la visión que tiene el Partido Popular ahora, es incluso atraer gente que ni siquiera está afiliada o que quiera dedicarse a la política, cosa que en estos tiempos no es fácil, y yo creo que estamos ilusionados. ¿Y tú vas a dar el paso, Pablo, o no? No, bueno, yo no sé a quién apoyaremos. Yo el voto es... No. ¿Solo que quería preguntarte, Fátima? Pensaba que decías que si iba a anunciar a quién... Todavía no sabemos ni quién se va a presentar. ¿No vas a presentar o no? Yo ya digo que los candidatos que suenan están muy bien, pero la dirección, yo creo que ni yo ni los de la Dirección Nacional, por lo que hemos hablado hoy en la comida, lo que sí que vamos a intentar es que el proceso vaya bien. Pero somos casi, digamos, parte implicada. Luego son un comité organizador y tal, ¿no? Pero en el fondo somos también pues dirección saliente. Que tenemos que concluir, venga, Fátima, por favor, rápido. Al margen de la presentación de tu candidatura, que ya nos dirás cuándo y cómo, yo hoy hablando con algunos de sus compañeros en el partido y algunos de los varones... Vamos a ver, Fátima, lo siento, tengo que cortarte porque tenemos que ir a publicidad. Es lo que me piden. Hala, adelante. Tenían un acuerdo.
El apoyo del PNV a los presupuestos garantizaba a Rajoy un año de estabilidad. Y a los vascos, millonarias inversiones. Creemos que respondemos a lo que mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca y al mejor ejercicio de la responsabilidad votando sí. ¿Qué partidas van a perder los vascos al retirar su apoyo a Rajoy? ¿Se quedará sin completar el AVE? ¿No habrá inyección económica para subvencionar vehículos eléctricos? En unos minutos, Carlos Cuesta nos explica lo que pierden los vascos. Que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa. Es lo mejor para el Partido Popular y para mí, y creo que también para España. Mariano Rajoy se echa a un lado y anuncia que deja la presidencia del Partido Popular. Pone así punto y final a 37 años dedicados a la política. ¿Pero sabían que Mariano Rajoy es el político que más tiempo lleva en el gobierno de España después de la dictadura? Sumando sus años con José María Aznar como ministro, superó a principios de 2018 los años que Felipe González pasó en Moncloa. Un hombre de récords, porque con tan solo 24 años aprueba las oposiciones a registrador de la propiedad, el más joven de toda España. Su carrera política empieza en Galicia. En poco tiempo da el salto a la política nacional y desde hace 22 años está en primera línea de la mano de José María Aznar y como ministro de Administraciones Públicas. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro. Con Aznar ocupa también las carteras de Educación y Cultura, Interior y Presidencia y se convierte en vicepresidente y en ministro portavoz. Hasta que en 2003 le nombra su sucesor al frente del partido. Mariano Rajoy era el nombre que estaba en el famoso cuaderno del entonces presidente del gobierno, cuaderno cuya existencia solo conocía el rey y que tenía el nombre del elegido, el nombre del sucesor. Que tenemos un nuevo líder, un gran líder, del cual todos estamos detrás, que se llama Mariano Rajoy. Pero lo que entonces no sabíamos es que Mariano Rajoy iba a ser un superviviente. Sufrió 2 derrotas electorales, las 2 contra Zapatero, y la primera de ellas en el año 2004 y tras el 11M, el atentado terrorista más doloroso para España. Después, con él como presidente, vino la abdicación de un rey. Además, heredó una crisis económica sin precedentes con rescate bancario incluido. Ha hecho frente al desafío separatista catalán, aplicando por primera vez en la historia el artículo 155 de la Constitución. Proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña. Y finalmente ha caído ante uno de los casos de corrupción que más daño ha hecho al Partido Popular, el caso Gürtel. Jamás sería ilegal. Durante su mandato, España vive un cambio de escenario político. El expresidente del gobierno se acostumbra rápido, duro, irónico y contundente en el hemiciclo. Antes usted hablaba de Google, pero claro, lo que usted plantea es un debate de Twitter, porque es las pensiones malas, no sé qué tal, no sé cuántos más, claro. Aunque también nos ha dejado conocer su faceta más personal, junto a su mujer, Elvira, siempre discreta y siempre a su lado. Incluso conocimos a uno de sus hijos, con nuestros compañeros de COPE. ¿Qué te parecen? A ver, me parecen bastante mejorables. Colleja incluida, pero para memorables sus frases célebres. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Va a subir el IVA de los chuches también. Y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. Y precisamente el sí de ese hombre, Aitor Esteban, diputado del PNV a la moción de censura de Pedro Sánchez, ha sido el que ha acabado con su carrera política. Ha sido increíble. Bueno, el resumen de una vida política muy rápida, lógicamente, en apenas minutos, 40 años de vida política. Se perderá un gran sentido del humor con Rajoy, otra cosa no, porque hay frases para la posteridad. Yo quería preguntarle por la sucesión, porque le comentaba que hablando con algunos de sus compañeros del Partido Popular, casi he encontrado una opinión unánime de que hay un candidato que suscita mucha unidad, que es Feijóo. Y, sin embargo, hay mucha gente en el seno del Partido Popular que piensa que la entrada en liza
de Soraya Sáenz de Santamaría y de María Dolores de Cospedal generaría de alguna manera más división y estarían de alguna manera más ancladas a la imagen de ese antiguo PP que se quiere de alguna manera regenerar. Yo quiero saber qué opinión le merece. Y aprovechándome de que me han dejado para la última, primera valoración del gobierno que está formando Pedro Sánchez. El gobierno más feminista de la historia de la democracia, creo. Bueno, lo primero, la verdad es que no puedo decir. Los tres son amigos, los tres son compañeros. Creo que tienen un perfil muy bueno de experiencia de gestión, de experiencia de partido, de comunicar, de estar también, yo creo que con un conocimiento muy alto, que eso también es importante. Y bueno, pues que quien decida presentarse tendrá que recibir el apoyo de todos los militantes y yo pues decidiré a quién apoyar cuando sepa quién se presenta. Como uno más, que es lo que soy, ¿no? Y luego, en cuanto al gobierno de Sánchez, bueno, yo le deseo lo mejor, porque si ese gobierno lo hace bien, a España pues le irá bien. Entonces yo, sinceramente, en este caso, creo que hay que darle esos días de entrada de caballerosidad e intentar, bueno, pues que acierten en sus decisiones y sobre todo pues que tengan claro que el interés general de los españoles es mucho más importante que las contrapartidas que les pidan los socios que han permitido que lleguen al gobierno y, por supuesto, pues que tengan una idea clara de lo que ahora mismo necesitamos, que es unidad de España. Creo que es el reto fundamental. Ahora mismo la situación en Cataluña para mí es lo más importante por encima de todo y luego que no deroguen las reformas que han hecho posible un crecimiento económico y una creación de empleo récord. Hoy decía, por ejemplo, el presidente Mariano Rajoy en su despedida que él, durante su mandato, ha visto cómo se han creado 3.700.000 empleos en España. Es decir, es una barbaridad. En total, un cómputo de un aumento del empleo de 2 millones, si vemos contrataciones y bueno, lo que es un balance general, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace poder decir que cuando ha gobernado el Partido Popular le dio mejor a la gente y en este caso que Mariano Rajoy deja un país mucho mejor que el que se encontró. Pablo Casado, muchísimas gracias, buenas noches. Y estaremos atentos al devenir de los acontecimientos a partir de ahora. Y en julio tendremos la solución a las cuestiones que ahora mismo se están planteando. ¿Quién va a suceder a Rajoy al frente del Partido Popular? Gracias. Gracias a vosotros. ¿Qué pasa con el gobierno de Sánchez? Porque faltan solo 3 ministros por confirmar, ¿no? Por lo menos. Bueno, de momento se habla de defensa, educación y empleo. Lo demás ya está más o menos... Eso es, vamos a hablar de los que están, vamos a hablar de los que ya se conocen. ¿Y presidencia también? Bueno. Hemos hecho caso en el Cascabel a Tipicoy, que decían aquello de mañana hablaremos del gobierno, mañana pues hasta las 12, ya es mañana, para hablar efectivamente de los ministros que ya se conoce que va a designar... Los confirmados. Exacto, que va a confirmar Pedro Sánchez. Decía Fátima, el gobierno más feminista de la historia de la democracia, pues seguramente encarnado en ella fundamentalmente, vicepresidenta, ministra de Igualdad, Carmen Calvo. ¿Con qué objeto por parte de Pedro Sánchez? Pues asegurar la paridad. De momento, de los 8 ministros confirmados, si no me falla la memoria, son 6 mujeres y 2 hombres. Asegurar la paridad, eso parece que lo está, y tratar de asegurar el voto femenino. Como ministro de Exteriores fue el primer nombramiento que conocimos. Está Josep Borrell, con la idea de tratar de recuperar la imagen de España dañada por los independentistas en Europa. Aunque ya han escuchado a lo largo del programa que, por ejemplo, para Inés Arrimadas tampoco se puede decir que eso sea una señal de fortaleza frente a los independentistas. Más nombres del nuevo gobierno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Es evidentemente una concesión a Susana Díaz, aunque nos dicen que en los mentideros sevillanos se daba por hecho que la relación entre ellas no era precisamente la más estrecha del mundo. La ministra de Hacienda y Susana Díaz, la presidenta andaluza, y también el control de la financiación autonómica. Otro de los nombres que va a formar parte del gabinete de Pedro Sánchez, ahí la tienen, Teresa Rivera, va a ser ministra de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático. Es una ecologista convencida, asegura el voto verde. Es verdad, en su debe hay un renglón torcido en su currículum. Ella fue quien aprobó la declaración de impacto ambiental del proyecto Castor. ¿Qué es ese proyecto? Fue un almacén de gas natural que se instaló frente a las costas de Castellón. Ese impacto ambiental que ella dio el informe favorable no previó lo que ocurrió después, y lo que ocurrió después fue que se registraron hasta 500 pequeños terremotos en la zona, y el resultado final es que tiramos a la basura
según la OCU, según los consumidores de la OCU, 4.700 millones de euros entre todos por ese proyecto. Vamos a ver otros dos nombres del nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez. Ella es Nadia Calviño, ha sido seguramente el nombre más comentado en las últimas horas porque va a ser la nueva ministra de Economía. Se considera liberal, reformista, valorada en Bruselas. ¿Por qué? Porque era hasta ahora la directora general de presupuestos en Bruselas. Es uno de los puestos más importantes entre los españoles en la capital comunitaria. Es verdad también que va a ser recibida de uñas por el sector agrario y rural de nuestro país. ¿Por qué? Porque como la encargada de elaborar esos presupuestos ha propuesto de hecho un recorte de hasta el 15% del dinero que llega de Europa al ámbito rural, al ámbito de la agricultura y el campo de nuestro país, hasta el 15% de recorte en ese dinero, en la política agraria común. Y otro de los últimos nombres que se ha confirmado es el del secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, ministro de Fomento, que es la persona de máxima confianza en toda la trayectoria, sin lugar a dudas, de Pedro Sánchez, especialmente después de su salida y retorno a la Secretaría General del Partido Socialista. Hay otros dos nombres propios también de mujer, la nueva ministra de Administraciones Territoriales, este ministerio cambia de nombre, será Meritxell Batet, que además se considera que puede llegar a ser la negociadora con Cataluña. Ella es catalana. Y el último nombre que se ha conocido, el de Carmen Montón. Hasta ahora era la consejera de Sanidad en la Generalitat Valenciana y va a ser ministra de Sanidad, de Consumo y de Bienestar Social. Veíamos que ocurría lo mismo con el nombramiento de la nueva ministra de Hacienda, otro guiño, en este caso, a un varón territorial. Y quedan, como apuntabas, algunos ministerios por designar, por poner ministro o ministra en ese ministerio. Uno de los nombres que está en boca de todos también es el de Margarita Robles, que puede ir al de Interior, podría ir al de Justicia. Hace un ratito me decía una alta funcionaria del Ministerio de Interior, aquí suena mucho Margarita Robles. Se considera también que podría ser una especie de autopista de unión con el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, en paralelo, por supuesto, ya Pedro Sánchez empieza a recibir los primeros mensajes internacionales. Por ejemplo, hay que recordar también que Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, ha recibido con este mensaje en una red social, en Twitter, a la nueva ministra de Economía. Dice, es una garantía de que España seguirá aumentando su peso en las instituciones europeas. Es verdad que ese mensaje a Bruselas, eligiendo a quien ha elaborado el presupuesto de la Comisión Europea, es un mensaje de tranquilidad también para los mercados. Enhorabuena, Nadia, le decía Ana Botín a la nueva ministra de Economía. Pero también comentábamos los mensajes internacionales que empieza a recibir ya el nuevo presidente español. Por ejemplo, la canciller alemana Angela Merkel le desea éxito al presidente español, a Pedro Sánchez, y le invita a visitar pronto Berlín. Y también ha recibido un mensaje de la primera ministra británica, de Theresa May, que felicita a Sánchez por su ascenso en la Moncloa y se compromete a mantener el contacto bilateral sobre un asunto que nos enfrenta a ambos países, sobre Gibraltar. Muy bien, pues a la espera de conformar el gobierno definitivamente, ministros de Defensa, Empleo, Cultura y luego a ver quién se hace cargo de Justicia. Educación también, o sea que quedan 4 o 5 nombramientos. Sí, ahora y presidencia. Y agricultura. Quedan 6 todavía. Y agricultura. Pincelada rápida de lo que estáis viendo. Los periódicos de hoy ya, porque es miércoles, valoran que es un gobierno de expertos, gente con experiencia. Yo creo que realmente el gobierno que está conformando Pedro Sánchez es un gobierno que tiene un ancla potente en Europa, la Unión Europea. Yo creo que los mensajes que hay en el nombramiento de la nueva ministra de Economía es un mensaje clarísimo, es una persona que la trae de Bruselas precisamente para lanzar un mensaje de confianza, que no se van a quebrantar las reglas del europeísmo del gobierno español, independientemente de cuáles son los coaligados de ese gobierno, con relación al Ministerio de Economía y con relación al Ministro de Asuntos Exteriores, que no hace falta recordar que fue, digamos, presidente del Parlamento Europeo y una persona que está enfrentada directamente a todo lo que representa el independentismo. Y luego creo que hay distintas concesiones un poco al programa electoral que va en la línea de lo que representó en su momento Zapatero, es decir, feminismo, ecologismo, etcétera, etcétera, que yo creo que esos van a ser los ingredientes de los que se va a adornar un gobierno que tiene muy pocas posibilidades de hacer cosas a través de ello. Y luego, con respecto a lo que decís de los guiños, decía hace un momento José Luis, de los guiños que ha hecho tanto a Susana Díaz como a Chimo Puig, a mí no me parece que sean tales guiños, por una razón. Carmen Montón, que es la consejera
consejera de Sanidad del gobierno valenciano, es una persona que apoyó a Pedro Sánchez desde el primer momento, enfrentado a Chimo Puig, como se enfrentó al propio Chimo, José Luis Ábalos, que es el secretario de organización, y que va a hacer en el gobierno de Pedro Sánchez el papel que hizo, digamos, en su momento José Blanco, con Zapatero, es decir, secretario de organización del partido y ministro de Fomento, se va a representar. Y en cuanto a la consejera del gobierno andaluz, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, es una persona que tiene algunas divergencias con Susana Díaz. Es verdad que ha hecho un buen trabajo de ajuste presupuestario y es una persona que ha litigado bastante en el tema de la financiación autonómica, pero yo creo que el gobierno va, creo yo, mejor de lo que se podía esperar. Fíjate, Paco, yo creo que lo que nos falta todavía por conocer es el muñidor del gobierno. ¿Quién es la columna vertebral del gobierno? No es Carmen Calvo, obviamente, no es la vicepresidenta, no es Ábalos, que está el ministro de Fomento. Ahí hace falta un ministro de la presidencia, por eso insisto yo tanto, o de algo parecido así, un José Enrique Serrano, vamos a poner por caso, que de alguna manera oriente definitivamente por dónde va a ir ese gobierno, que no es desde luego el gobierno que le gustaría a Pablo Iglesias, cosa de la que yo me alegro muchísimo. Esto es un gobierno bastante sólido. Si eso le añades en educación una figura verdaderamente importante como podía ser Ángel Gabilondo, que no creo que se quiera ir o no creo que se pueda ir porque está cumpliendo un papel en Madrid, entonces, oye, te sale un gobierno muy potente. La verdad, las cosas como son, muy serias. Ahora, en 5, muy importante para los mercados. Decíamos que Sánchez no iba a cotizar hasta que no conociéramos a su ministro de Economía. En este caso va a cotizar al alza porque la ministra de Economía es probablemente una de las personas mejor valoradas en Bruselas. Ha negociado directamente con Seibel y sobre todo se ha comido muchos ecofines. Carmen Montón, ojo, que es muy conocida sobre todo por revertir el tema de la sanidad privada y ha hecho alguna cosa en ese sentido en Valencia. Y ojo con la ministra de Hacienda, porque era muy partidaria de alguna manera, la armonización fiscal en todas las comunidades autónomas y de hecho ha tenido muchas guerras con Madrid por las diferencias fiscales que había entre Madrid y Andalucía por el tema de los impuestos de donaciones y sucesiones. Ojo, porque por ahí pueden ir muy bien las cosas en Hacienda. Montero, a ver qué no pasa es Montoro. Carlos Cuesta, buenas noches, Carlos. Precisamente. Vamos a ver, Carlos, ¿en qué se puede traducir la factura que el Partido Popular quiere pasarle al PNV por su deslealtad al no apoyar a Rajoy y sí la moción de censura? Bueno, vamos a ver el máximo y vamos a ver el mínimo, porque aquí hay muchas versiones y primero se empezó hablando de 540 millones, que es toda la inversión en infraestructuras que tiene destinada en estos momentos los presupuestos al País Vasco. Pero luego esa cifra se fue descafeinando y se llegó a hablar de 70, de que no se tocaría la parte de AVE, todo lo que era la Y vasca, y ya veremos en cuánto acaba estando, pero es muy posible que no sea esta cifra y que vayamos a una cosa puramente simbólica. Pero bueno, vamos a ver cómo estaba. En principio, en esos presupuestos 2018 que están ahora en fase de paso por el Senado, y es verdad que ahí tiene mayoría absoluta el Partido Popular, la aportación total ascendía a 540 millones de euros. Ahí va todo, ahí va desde desarrollo en I+D, ahí va por supuesto el tema ferroviario de la Y vasca, y va todo, absolutamente todo, carreteras, etcétera. Esto significaba un 35% más con respecto a la propia dotación que se había realizado en 2017. Es muy llamativo y evidentemente formaba parte de ese peaje por la negociación. Vamos a ver cómo se repartía, vamos a ver qué es lo que puede acabar pasando, porque yo no tengo nada claro que al final vayan a desaparecer los 540 millones. Esto se repartía de la siguiente manera. Para el AVE, bueno, para el AVE 306 millones. Hay que recordar que cuando tú incluyes una partida de estas en los presupuestos es porque le has dado la calificación legal de que no es una inversión autonómica, de que es una inversión que se necesita a nivel estatal y que se territorializa. Es decir, si tú tienes que justificar que ya no es necesaria, tienes que justificar que no es necesaria a nivel estatal. Pero bueno, para el AVE 306, esto es lo que PNV considera primordial. Esto es lo que no quiere que se toque bajo ningún concepto. Ahí va la Y vasca. Y probablemente eso no se toque, Carlos. Esas son las informaciones que están llegando. Por lo que nos dijo aquí el efectivamente, portavoz del Partido Popular en el Senado, eso no se va a tocar. Que esa parte no se iría a tocar. Esa partida. Hay una parte que yo, esta sí que es la que veo claramente más débil, porque una subvención, una bonificación, de forma que a tus eléctricas les cueste menos el comprar la materia prima con la cual tú estás trabajando, significa que lo que a ellas les quitas, a los demás se lo estás poniendo como un plus, que les perjudica en la competencia. Esta partida son
son 40 millones de euros. Esto, de lo cual ellos sacan un plus en competencia, esto sí que puede caer. Yo tengo la sensación de que por ahí sí que pueden ir los tiros. Vamos a ir viendo el resto de partidas, quitando ya estas dos y quitando, como decíais, lo de que el AVE yo creo que no se va a tocar. Y más de más sí, el desarrollo, una subvención para desarrollo de todas las partidas que tienen ellos en investigación de vehículos ahí eléctricos. Ahí donde van a meter la tijera. Efectivamente, 65 millones y 50 millones. ¿Se podría meter la tijera? Sí. Ahora, aquí ya estaríamos por encima del cálculo que se está haciendo, porque se habla de que al final solamente serían unos 70 millones. Mejora de puerto de pasaje, volvemos a lo de antes. Uno, es muy pequeñita, 4,2 millones, y dos, se considera necesario por una cuestión nacional. Claro. Puerto de Foronda, 3,5 millones, es pequeñita, y otras partidas ya que realmente no llegan a suponer un montante importante, mejoras en el aeropuerto de Bilbao y arreglo de la barandilla de la playa de la Concha. Esto me puede parecer muy anecdótico, es que lo metieron expresamente así. ¿Yo qué queréis que os le haga? Así lo metieron tal cual, ¿no? De todo ello, yo tengo la sensación de que le van a quitar. Tengo la sensación, esto sí que es impresión, la parte de las eléctricas no tiene ninguna justificación que tú allí les estés dando unas condiciones de competencia mejor que en el resto. No tiene ningún sentido. Y es muy posible que partidas menores, la barandilla, la playa de la Concha... Además de lo del I+D y es muy posible que la tengan que poner de madera en vez de ponerla de acero. Por supuesto, sí, sí. En fin, ¿había alguna cosa más por ahí? ¿No tenemos nada más pendiente? No, de momento no. ¿El tema de la posibilidad de que haya que se revierta la reforma laboral? El tema de la reforma laboral, vamos a ver, ¿no? Lo estabais comentando antes y habéis mostrado las caras de los principales ministros que son los cauces de comunicación y de credibilidad ante Europa. Las dos personas que hemos visto, Josep Borrell, un expresidente del Parlamento y con una credibilidad absoluta en las instancias europeas, y la segunda persona, Nadia Calviño, es evidente que si están ahí es porque algo se ha hablado con Bruselas, si no, no estarían ahí. Y es evidente cuál es el objetivo del gobierno, que es conseguir la credibilidad. Hay que recordar que esa reforma laboral fue el gran peaje, aparte de la reforma de pensiones, que luego ha quedado medio tiritando, pero la reforma laboral, junto con lo que se llamó la bancarización de las cajas, sanear las cajas de ahorros y convertirlas en banco, eran las dos grandes exigencias de Europa para ayudarnos a salir de la situación en la que estábamos. ¿Se va a cargar ahora al 100% esa reforma laboral? Yo mi sensación, lo publicamos otro día en OK Diario, es que van a ir a determinados retoques, que es verdad que la van a fastidiar, la reforma laboral, pero que no van a atreverse a cargar el esquema entero. ¿Por qué? Porque si te cargas el esquema entero, entonces no le vas a dejar más remedio a Bruselas que pegarte un portazo. Y esas dos figuras que hemos visto no están ahí para portazos. Bueno, Carlos Costa, gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Gracias. ¿Quién va a ganar en el barómetro? Carmelo, estoy viendo ahí el monitor. Pues no lo sé. Ahora mismo va ganando Cospedal. ¿Quién crees que va a ganar al final? ¿Cospedal, Soraya? Hace un rato estaba ganando Soraya, ¿no? Y ahora está ganando Cospedal. O sea, debe estar bastante... No, está muy reñida la votación, me dice. Bastante igual. Da igual, porque va a ganar Feijóo, o sea... Sí, no, estamos hablando de las dos. Si Feijóo no se presentara, hemos hecho esta valoración, este planteamiento. Y bueno, una de las dos, ¿no? Y en cualquier caso, quien gane hoy lo someteremos al barómetro de mañana a consideración de ustedes para que digan o Núñez Feijóo o la que gane. Pero yo fíjate, Antonio, yo introduciría algún otro nombre más, porque no me parece, fíjate, que sean estos dos nombres los que más van a entrar en el lista. Vale. Yo creo que si alguien le planta cara a Feijóo, pues a lo mejor puede ser algún nombre de los que no han aparecido. Por ejemplo, Íñigo de la Serna o Alfonso Alonso, por ejemplo. Dos nombres que están ahí y de los que no se han hablado. Introduciremos también esos nombres. Pero vamos, es verdad que hay algo que es evidente, y es que al día de hoy todo parece indicar que el favorito es Núñez Feijóo, porque lo viene siendo desde hace bastante tiempo. Sí, sí. Volvemos después de la publicidad para darles las portadas, ofrecérselas y también comentar lo que ha pasado en Vilanova y la Geltrú, ese asesinato de esa pequeña de 13 años, sorprendente, dramático, trágico, y que bueno, de momento tiene una persona detenida y no se conocen muchos más detalles. Vamos a ver qué nos aporta Susana Ollero inmediatamente después de la publicidad. Hasta ahora mismo. Conmoción en Vilanova y la Geltrú por la aparición del cuerpo de una niña de 13 años en la casa de un vecino. ¡Asesino! ¡Justicia! 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 El presunto homicida de Laia participa en la reconstrucción del crimen. ¿Qué ocurrió en el piso? ¿Cómo se produjo la muerte de la niña? ¿Tiene otros antecedentes el principal sospechoso? A continuación, Cruz Morcillo nos cuenta la última hora del crimen de Laia. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche, en El Cascabel.
En esas portadas, por ejemplo, en el periódico El Mundo, que dirige Paco Rosell, también lleva en su primera página y portada un titular sobre lo ocurrido en Vilanova. Detenido un vecino por asesinar a una niña de 13 años. Susana Ollero, ¿qué se sabe sobre este caso que realmente ha conmocionado a esa localidad barcelonesa? Buenas noches, Antonio. Pues sí, estamos a la espera, que la última noticia es que vamos a conocer en breve los resultados de esa autopsia, que van a ser claves para desvelar cómo murió esa pequeña de 13 años. Pero cuando tengamos alguna información se lo vamos a contar. Mientras tanto, la localidad de Vilanova de la Geltrú está conmocionada. No da crédito. Esta mañana el sospechoso del asesinato de la niña ha vuelto a su piso para reconstruir los hechos y así le han recibido los vecinos. Escuchen. La rabia y la indignación del barrio es evidente. El detenido tuvo que ser hasta escoltado anoche cuando los Mossos de Escuadra se lo llevaron a comisaría como principal sospechoso para que no le lincharan. Pues bien, el relato de los hechos es estremecedor. Los abuelos paternos recogen a la niña en su colegio a las 6:30 de la tarde y se la llevan a su casa. El padre de la pequeña llega a recogerla media hora más tarde, a las 7. Bueno, pues avisa por teléfono a los abuelos desde el coche para que su hija baje, como muchas tardes hace, pero la niña nunca sale del portal. Así que la familia y los vecinos montan un dispositivo de búsqueda en el barrio y en las redes sociales. La niña tiene autismo y algunas veces se ha desorientado en la calle, pero no la encuentran, así que piensan que tal vez nunca llegó a salir del bloque. Tras registrar el piso de los abuelos, 2 tíos de la niña y unos mozos van puerta por puerta revisando los vecinos del inmueble. Son las 9:30 de la noche cuando llaman al primer piso y sucede esto. Donde les atiende una persona que sale de la ducha y que manifiesta no tener conocimiento de los hechos. Los tíos de la niña desconfían de la actitud del vecino y a los pocos minutos vuelven al piso. Le interpelan para dejar entrar, a lo que se niega, y de manera determinada entran en el domicilio y descubrirán posteriormente oculto el cuerpo de la menor sin vida debajo de un colchón. Solo han pasado 3 horas desde que desapareció la pequeña. Bueno, pues su cuerpo tiene heridas de arma blanca, le faltan algunas prendas de ropa y los Mossos están investigando ahora si esas armas que han encontrado en el piso pues corresponden a el arma usada en el crimen. Pero, ¿quién es el sospechoso? Pues bien, es un vecino de toda la vida del barrio, vecino de los abuelos de 42 años. Acababa de volver a casa de los padres, su madre estaba hospitalizada, ha muerto esta misma tarde. Ha intentado montar varios negocios sin éxito y está separado y con una hija, pero tiene antecedentes policiales por amenazas a su expareja durante el divorcio. Los vecinos también han hablado. Y bueno, y que te presentaba un estado mental que no era bastante desfavorable. Los padres son muy queridos, padres que siempre se han dividido por los hijos. Pues bien, Antonio, el ayuntamiento de la localidad ha decretado 3 días de luto y ahora todo el mundo se pregunta por qué la mató. Cruz Morcillo, buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Se sabe por qué mató presuntamente este sujeto a la pequeña Laia? Pues todavía no, hay que esperar a la autopsia, aunque parece que la motivación puede apuntar en un sentido porque la rapta a la niña y aparece sin algunas prendas de ropa, pero hay que esperar a que la autopsia confirme esos extremos, al menos la preliminar de la autopsia seguro que lo dice, ¿no? Me decían esta tarde fuentes de la investigación que lo que esperaban es que no hubiera tenido tiempo el material de perpetrar una agresión contra la niña, ¿no? Pero parece claro que si no la estaba esperando, se encontró con ella y parece claro cuál podría ser la motivación, ¿no? Acaba de terminar el registro, Antonio, ha sido muy exhaustivo, registro y casi 12 horas. De los hechos. Bueno, reconstrucción, pero él no ha abierto la boca. Sí, registro de la casa donde se han encontrado restos de sangre. Este dijo que no era él, que él no era. Claro, pero se encontró en su casa y estaba solo. Bueno, es que no tuvo tiempo. La historia es que los con tanta rapidez que él no tuvo tiempo de deshacerse de nada. Se estaba duchando la primera vez que van y un ratito después ya está vestido, pero todavía cuando entran encuentran rastros de sangre, encuentran un cubo con agua también con restos de sangre, etcétera, etcétera. Lo que sí sabemos, Antonio, es que primero la asfixia
la muerte ha sido por asfixia, y después la apuñala. Parece ser que las puñaladas son después. ¿Por qué puede suceder eso? Pues porque la niña intentara defenderse y gritara, y él, ante la posibilidad de que alguien oyera esos gritos, la asfixió, ¿no? Ha sido, como te digo, un registro muy minucioso, casi 12 horas han estado dentro, acaban de salir. ¿Eso que evidencia? Pues que hay muchos restos, porque si no, no tardan tanto tiempo. Quiero decir, una reconstrucción con un presumible solo autor y una única víctima, no es normal tantísimas horas de registro, ¿no? Lo que sí nos confirman también es que él no ha abierto la boca, pero que a medida que iban pasando las horas se ha ido derrumbando, se ha ido viniendo abajo, eso sí, encerrado y encerrado en el silencio, ¿no? Este individuo también sabemos ya que es un gran consumidor de cocaína, que incluso en los últimos tiempos parece que ese deterioro o ese consumo de cocaína podía haberle llevado a un deterioro, que decía que se sentía perseguido, etcétera. Bueno, veremos a ver, porque esto es previo, quiero decir, aquí no han mediado los abogados para decir es que estaba bajo los efectos de la droga y tal. De hecho, cuando le detienen y llega a comisaría, también nos han confirmado que su estado es pues con las pupilas muy dilatadas, muy nervioso, tiene taquicardias, tienen que tranquilizarlo, tienen que calmarlo, no sé si le suministran incluso algún tipo de sedante. Y bueno, pues la desgracia es que esta niña, que estaba perfectamente cuidada, atendida y vigilada y controlada por ese pequeño autismo que tenía todas las horas del día, pues es que de un piso a otro, del segundo al primero, tuvo la mala fortuna de encontrarse con este individuo, ¿no? Fíjate que si el padre y el tío de la niña... Los dos tíos, el tío materno y el tío paterno. Perdón, el tío, los dos tíos de la niña, no van a ese piso, probablemente... Se podría haber deshecho del cuerpo. Hombre, yo creo que no hubiera tenido tiempo. Desaparecido y estaríamos ante un caso de desaparición. Es una hipótesis, claro, la tenía debajo del colchón. ¿Por qué van directamente a ese piso? Van a todos los pisos, porque uno de los tíos está casado con una chica que es psicóloga. Y bueno, pues los niños con un trastorno del espectro tienen una serie de peculiaridades que esta señora conocía. Alguna vez se había despistado, se había perdido dentro del propio edificio, jugando, etcétera, e incluso se había escondido en casa de los abuelos en algún armario y tal. Cuando ven que es imposible, decir que la niña no ha salido porque el padre estaba al lado y nadie la ha visto. Le estaba esperando además el padre. Claro, estaba y no ha salido, deciden que tiene que estar dentro del edificio y lo peinan y van casa por casa. Y el único que el tipo dice que él no sabe nada y que él no ha oído nada y que él no se ha enterado de nada. Y claro, la niña a la fuerza tiene que pasar por su rellano. Desconozco si la casa tiene ascensor, pero en cualquier caso era un segundo y la niña solía bajar andando. Entonces, a la fuerza tenía que haber pasado por ahí. Qué raro que no oyera nada con el trasiego de gente que ya había, ¿no? Les llama la atención, sospechan, salen a la calle y al cabo de media hora, 3/4 de dar vuelta otra vez, vuelven a la casa por la actitud, por lo que a él les despierta. El intendente ha dicho que era una cuestión casi de tripas, ¿no? Y tenían razón, porque empujan la puerta a la fuerza, lo tiran, lo derriban, él se resiste, empieza a gritar, yo no he sido, y la tenía debajo de un colchón. Estaba debajo de un colchón, qué barbaridad. Un suceso horrible, pues es horrible. Gracias, Cruz. Gracias un placer, como siempre. Vamos a repasar rápidamente las portadas. Paco, empezamos por El Mundo, foto de Rajoy con lágrimas y sin sucesor, es el titular que habéis destacado. Mariano Rajoy deja el liderazgo del PP, renuncia a tutelar su relevo y acelera el proceso de renovación para evitar rupturas. Feijóo parte como favorito para ganar el Congreso de julio y los partidarios de Santamaría esperan que decida dar el paso. El expresidente Aznar se ofrece desde su actual posición para reconstruir el centro derecha político. Sobre el gobierno de Sánchez, decís que Sánchez calma a la Unión Europea y a los mercados con una ministra traída de Bruselas. Sitúa a Nadia Calviño en economía y garantiza a Juncker que cumplirá el déficit. Montero, Montón y Batet ocuparán Hacienda, Sanidad y Autonomía. También habláis de ese letrado del Parlamento que tira la toalla por la presión separatista y la justicia de la Unión Europea que extiende a todos los países los derechos del matrimonio gay. ABC lleva portada a Rajoy. Rajoy, como todos, foto a la orden de quien elijáis. Es el titular que ha elegido ABC. Rajoy entona su adiós después de 40 años en la política y solo seguirá al frente del PP el tiempo de garantizar una sucesión rápida y ordenada. Y en su página 2 de titulares, sobre el gobierno de Sánchez, Sánchez diseña un equipo experto para recuperar impulso electoral, apuesta por el feminismo, la estabilidad, Europa y el ecologismo con sus primeros ministros, el nuevo fiscal general del Estado, una pieza clave en la respuesta judicial al golpe secesionista. Y también destaca ABC que hay una nueva terapia que salva a una mujer con un cáncer incurable. Noticia esperanzadora sin duda para vencer el cáncer.
El País, desenlace de la crisis política en España, Rajoy dimite en el PP y Sánchez forma un gobierno de expertos. El expresidente pone en manos del partido la elección de su sucesor. Nadia Calviño dejará la Comisión Europea por la cartera de Economía y María Jesús Montero, consejera de la Junta Andaluza, ocupará Hacienda. También habla de un gabinete con más mujeres en puestos clave. Foto de portada para Rajoy en su despedida de hoy. Y también habla de España, que transmite a Bruselas su cambio de rumbo en energías renovables. La Razón hace un juego de palabras. Con su titular habla del post-Rajoy, Partido Popular post-Rajoy, ¿no? El presidente anuncia que deja la política tras una carrera de casi 40 años, precipita una sucesión express porque es lo mejor para mí, para el PP y para España. El lunes decidió no quedarse para tutelar una transición como le pedían en Génova y solo se lo comunicó a un núcleo muy reducido de colaboradores. La cúpula trabajará para una lista única y evitar primarias. Feijóo y Santamaría parten con ventaja frente a Cospedal y Aznar se ofrece para la reconstrucción del centro-derecha. También habla en su editorial de la buena gestión de Rajoy, un aval para el futuro del PP. Sobre el gobierno de Sánchez, comenta que son guiños a los críticos y mujeres en puestos clave los que formarán ese gobierno. La Vanguardia. Rajoy se va y deja abierta la lucha por la sucesión en el PP. No hay dedazo, los aspirantes deberán buscar sus apoyos de cara a un congreso. Aznar, mientras tanto, reprueba al partido y plantea una reconstrucción del centro-derecha. Foto de portada también para Rajoy, Cospedal y Martínez Maillo durante la sesión del Comité Ejecutivo de hoy. Y también habla de Sánchez, que ultima un gobierno experimentado y con carteras de peso en manos de mujeres. Y por último, la página web de COPE, que a esta hora, si ustedes entran, pueden leer, entre otras noticias: Rajoy se marcha, es lo mejor para mí y para el PP. Esas declaraciones de Aznar, dispuesto a colaborar en la reconstrucción de un centro-derecha. El duro ataque de Rajoy a Sánchez y a Rivera en su despedida. Y también algunos de los nombres de los ministros de Sánchez. Carmen Calvo será vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad. Y el resto de... Vamos a ver cómo, antes de cerrar nuestro barómetro, esta noche tenemos el lado bueno de las cosas. Perdón, entre dos, es verdad. Tenemos por ahí a Fernando de Aro. A ver qué nos ofrece Fernando de Aro, a quien entrevista en su programa de esta noche después del Cascabel. Adelante, Fernando, buenas noches. Buenas noches, Antonio. En Entre Dos tenemos esta noche a Alberto Cabanes, que es el fundador de Adopta un Abuelo, una iniciativa formidable, una iniciativa que consiste en que grupos de voluntarios visitan a mayores que están solos. Esta iniciativa ha conseguido tener una importante capacidad de transformación social, de sostenibilidad, y vamos a pedirle a Alberto que nos cuente su historia. Luego hablaremos con Ángeles Carmona, que es directora del Observatorio de la Violencia de Género. ¿Por qué siguen produciéndose tantos casos de violencia machista en nuestro país y cómo podemos solucionarla? Son nuestros dos invitados esta noche, Antonio. Bien, muchísimas gracias, Fernando de Aro. Enseguida te damos paso. Ahora sí que llega el momento de cerrar nuestro barómetro, que ha estado muy reñido, Laura Gómez. Muy reñido y el resultado, no sé. ¿Quién se ha llevado... ¿Quién le ha puesto el cascabel al gato esta noche? A ver. Ha sido interesantísimo el barómetro de hoy, Antonio, porque ha empezado de una manera y cuando habéis ido avanzando el debate se ha dado completamente la vuelta. Entonces, finalmente, ¿quién creen nuestros espectadores que sería mejor sucesora de Mariano Rajoy? Pues ha ganado con un 53% reñido, pero ha ganado María Dolores de Cospedal frente a un 47% que opinan que sería mejor sucesora Soraya Sáenz de Santamaría. Pregunta que hemos planteado en el hipotético caso de que Núñez Feijóo no diera el paso adelante, que parece que lo va a dar, pero bueno, esto nos va a permitir en cualquier caso que mañana, por ejemplo, pues... Mañana poner a pelear a Dolores de Cospedal, claro, con Núñez Feijóo. Con Núñez Feijóo, efectivamente. Y a ver qué opinan ustedes. Y incluso al día siguiente podemos introducir alguno de los nombres que tú también has marcado. Exacto, sí. De aquí hasta julio, fíjate si tenéis. Ana Pastor, incluso, fíjate, de aquí a julio tenemos todavía... No, de aquí a julio no, va a ser el 3 de septiembre. A partir del lunes que viene tienen que dar el paso los que tengan que darlo, evidentemente. Claro, y luego hacemos quinielas de sus secretarios. La Junta Directiva va a fijar la celebración del Congreso, supongo, para los últimos 10 días de julio. Sí, y a principios de julio, o incluso antes, tienen que saberse quiénes son los candidatos o candidatas. Antes de la fiesta del Apóstol Santiago. Antes de la fiesta. No, antes de la fiesta es el Congreso, está claro. Bueno, adiós Paco Rosell, adiós Fátima Iglesias, adiós Carmelo Encinas y adiós Fernando Jáuregui. Adiós. Gracias. Les dejo ya con Entre Dos y Fernando de Aro. Que pasen buena noche.